A ver. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Hola. A ver. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Vale, creo que se me escucha bien. Vale. Bueno, si no, luego me ponéis si se escucha bien o no. Hola, señores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro directo, sábado por la mañana. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, eh? Bueno, como veis aquí en el título, vamos a hacer una cosa un poco diferente para que no sea siempre tanta expedición, pero si me sobra un poco de tiempo, continuaremos. Pero bueno, aún así os tengo que contar un par de cositas, porque ya sabéis que en estas 2 semanas, también que no he podido hacer este directo, eh, pues he hecho, ya sabéis que he jugado en sí, pues bueno, fuera de cámara y he hecho más cosas. Así que bueno, en el directo de hoy vamos a hacer, me he reservado el encuentro de Chiori y Lynette y la Lynetto para hacerlo aquí en directo y para que disfrutéis y para hacer algo más original. Así que bueno, vamos a empezar ya. Antes, un momento, quiero enviar una cosa. Vale, creo que se me escucha bien. Vale, vamos ya. No sé si poner música como en el último directo, porque bueno, en sí pega un poco. Así que a lo mejor lo ponemos, ¿por qué no? A ver, yo creo que se me escucha bien. No sé si poner música como en el último. Vale, sí, se me escucha bien, se me escucha bien. Es que quiero asegurarme. A ver, ahora os cuento las cosas que he hecho en Genshin cuando entremos, ¿vale? Así os lo enseño mejor. Que bueno, he hecho bastantes cosas y estoy feliz. Vale, estoy muy feliz, la verdad. Voy avanzando, poquito a poquito. Y bueno, pues nada, es lo que vamos a hacer hoy. La mayoría, el encuentro de Chiori y Lynette. No sé cuál hacer primero. El, mm, Haremos el de Lynette. Quiero, a ver, ¿cómo se hacen las encuestas? Quiero hacer una encuesta. Hmm, ujú. No sé cómo hacer encuestas. No sé. A ver. Ujú. Pues no sé. No sé cómo hacer la encuesta. A lo mejor por aquí. No. Todavía sigo siendo novata, señores. Bueno, pues nada. Yo creo que voy a empezar con la Lynette. Ya está. Soy la única que quiere tener los encuentros de 4 estrellas, o sea, pero todos, porque es que en sí de 5 estrellas ya están en la mayoría. Y es que, no sé, tendrían que añadir ya todos, ¿no? A ver, sé que los encuentros de 4 estrellas siguen un poco una línea como temporal ahí. Pero vamos, no sé. ¿Se escucha muy alto el que sí? Están en la mayoría. No sé. A ver, sé que los encuentros de 4 estrellas. Vale, no, vale, sí, sí, se me escucha eso. Siento que el Genshin lo tengo muy alto. Vale, pues bueno, hacemos diarias y todo eso. De evento, bueno, está el evento este que han sacado, este de lucha, que bueno, lo hice, ya lo pusieron ayer, que ya he hecho la primera parte de lo que se podía hacer. Es que si queréis lo hacemos ahora. Bueno, si se puede. Sí, creo que sí se puede. Y ya está, hacemos los encuentros.
Y bueno, pues lo que quede de exploración. ¡Ole! Que también os quiero enseñar varias cositas. Y si eso, venga, vale, no ponemos algo de música. Música. Vale. Ok, pues ya estamos. A ver, sé que estoy aquí en una Zuma, pero bueno, ahora os cuento las cosas que he hecho durante estas 2 semanitas por lo de cámara. Primero de todo, por fin ya tenemos Inazuma completamente al 100%. Ya sabéis que me faltaba esta, la última isla. Ya la tenemos al 100%. Igual el árbol ya está todo al 50%, o sea, ya el árbol ya lo he hecho entero. No sé si se puede ver por aquí. Bueno, sí, ya está al 50%. Sobre también lo de la reputación de Inazuma, ¿os acordáis que me faltaba la misión esta del gato? Pues parece ser que justo la anterior semana literalmente me salieron todos los días, pero todos los días, la misión esta del gato y se me desbloqueó y ya la hice, así que ya tenemos toda la reputación de Inazuma también hecha. Nos faltaría solo Sumeru de reputación, porque de Fontaine no necesita misiones diarias. ¿Qué más? Vale, sobre exploración, esto ya está hecho. Ahora, ¿os acordáis cuando ya en el anterior directo hablé sobre el nuevo banner que iría por el arco de Tignari, ¿no? ¡Acción! ¡Mira qué bonito! Mirad, señores, qué bonito. Es que es muy bonito, es precioso. Al final tiré por el arco, tiré esos 90 deseos. Bueno, aunque en realidad no los tiré todos. Ahora mismo tengo ahorrado 30 deseos. Ni tan mal. Sé que tengo... sé que está un poco pochicho ahora el arco, pero es que estoy pobre de cristales. Pero bueno, poco a poco ya tengo su arco. Está precioso, está bonito. Y sobre Newlet, que ya le estaba subiendo los talentos, mirad, ya tengo la ulti a nivel 10 y, y los básicos en sí, que es lo potente, me faltan 2 niveles. Y ya luego pues seguiré con Gaming, porque tengo ganas de Gaming, porque está también un poco pochicho mi niño. Bueno, menos su arma. Bueno, los artefactos sí, o sea, los artefactos son una mierda, lo admito, pero bueno, es lo que hace. Y bueno, pues ya está, no sé. Creo que es lo que he hecho así. Oye, pero en realidad me ha costado, ¿eh? Y nada, de niveles, pues me falta en sí la lechuga esta, que hoy no puedo. Bueno, porque es verdad, tengo que esperar en algún directo, porque es que hago fuera de cámara lo de los jefes diarios. Lo podría hacer en algún directo. Pero bueno. Vale, pues nada. Y como ya he hecho por la reputación de Inazuma, ahora mis misiones diarias están en Sumeru. Que bueno, ya he estado jugando 2 días misiones diarias en Sumeru y no me gustan. O sea, en sí siento que tardo mucho. A lo mejor me tengo que acostumbrar porque antes en Inazuma como me las aprendía como de memoria. Porque ya me las sabía y todo. Pero es que siento que en Sumeru son muy largas. No sé por qué. Y están cada una muy lejos del TP, digo, algunas. No sé, no me gusta.
Tengo un poco la garganta mal, pero bueno, esto no me va a impedir hacer el directo. A ver. Vale, esta creo que me salió bien ayer, que es... Bueno. A ver, ya sabéis que se me tiene que cargar un poco el genshin, pero yo creo que de momento va bien. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, también deciros que cuando subía, ya sabéis que ya soy nivel 58, ya soy muy alta de nivel, ya tengo a mis enemigos a nivel 90, os dije que tendría miedo, que a lo mejor me matarían, de verdad. Son como piruletas para mí, o sea, los mato a la mínima. Así que ya al final, no sé por qué tenía tanto miedo, de verdad estoy súper bien, no sé. Epa. Ah, vale. Ah, no, pues esta misión no la he hecho. Investiga el barco. Era un poco mierda la misión, ¿no? Si es solo esto, bueno. Vale. De verdad, estaba hablando de las misiones de Sumero que son muy largas y esto ya verás cómo la voy a terminar enseguida. A ver, no digo que sean largas que tarde media hora en hacerlas, sino que cuando las hice ayer, no sé, tardaban mucho. Sentía que eran muy largas. Y cada cosa que me mandaban en esa misión estaba tomada por culo. Así que... Vale, creo que se me ve bien. Sí, no se me ve tan mal. Vale. Ah, bueno, sobre el evento de las pociones. Bueno, pero creo que eso no os lo... Claro, eso creo que no estaba en el último directo que lo puse. Pero bueno, espero que la gente que ya haya hecho el evento este de las pociones, creo que de momento es uno de mis eventos favoritos que han hecho. O sea, porque me ha encantado. Y obviamente la lanza, ahí está con mi Yauji. Mirad, es que es preciosa. Obviamente, o sea, me encanta mucho, o sea, creo que una de las cosas que me encanta de Genshin es las armas. Cada vez que las subes de nivel cambian un poco su color así, me encanta. Porque antes estaba un poco sosita y es que ahora me encanta, es súper bonita. Así que sí, la tendría que subir un poco de nivel. Pero claro, estaba subiendo el nivel del arco de Tinari, así que bueno. Y ya sé que si lo subo ahora, antes del direct, antes del evento de que se termine, pues me da el por 1,5. Pero vamos, no sé, me da igual. Pero bueno, es súper bonita esta lanza. Creo que de momento creo que es la única personaje que en sí la sirve esta lanza. O sea, literalmente. Porque al realizarle una curación, yo creo que la única que realiza curación con lanza es Xiao Yo. Obviamente hay gente que se la ha puesto a Xiao. Pero, uy, perdón. Pero bueno, la verdad me parece súper bonita. Hermosa. Y la verdad el evento lo disfruté mucho. Y sí, creo que está el evento este de lucha, que bueno, ayer lo probé por primera vez, se me hizo un poco raro, pero bueno, no está mal. Cada vez los eventos de lucha lo hacen mejor, porque ya sabéis que no soy de las que más disfruta en eventos de lucha, no sé, nunca me suelen gustar mucho, pero últimamente lo están haciendo bien. Alcanza la... Ya. Ah, vale. Árbol. Ah. ¡No! Joder. Oh, rey. Oh, rey, plátano. La calcé, ¿no? Ya está. Ya, ¿en serio? Va. Ahí, ya está. Vale. Pero está mal. Eh. A ver, ¿hoy cómo gastamos resina? Pues no tengo ni idea. Porque condensada creo que ya tengo 5, creo. Si no hago condensada.
Porque que en sí de nivel solo me falta el jefe, un poco. A no ser que haga los libros, no sé por qué siempre me equivoco de botones. Sí, todo condensado. Pero bueno, no sé. Ole, otra que está como por culo. Eso me hubiera sido mejor coger otro TP, pero bueno. Bueno, y eso, que de exploración, os dije que después de Inazuma, pues que iba a hacer la cima. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar la expedición que me falta de la cima. Luego en Kanomiya y luego un poco el suicidio de Sumeru. Buah, es que creo que de exploración, creo que lo peor es Sumeru. O sea, fíjate, es una de mis regiones favoritas. Pero de exploración es un poco... Madre mía. Por aquí encima tenemos esto. Vale, creía que me iba a dar. Tenemos esto y claro, luego el desierto, que creo que el desierto es peor, pero bueno. Vale, se me escucha bien, muy alto, muy bajo. Subo más el Genshin, lo bajo. Ah, obviamente que desde que subía más a niveles es que quita mucho. Bueno. Muérete. Bueno, pues toma. En serio, ¿qué me ha dado? ¿Hola? ¿Me quiere...? Oh, nah. Dios mío. Estoy que me salgo, ¿eh? A ver. Ahí. Vale, muérete, pesado. ¡Que te mueras! Joder. Me cago en tu madre. Me cago en todo. Ven aquí. Oh. No. Ah, no. Menos. Dios mío. Ahora cuando tenga el ordenador cargándose irá mejor, ¿vale? Señores, no os preocupéis. Lo que me ha costado matar a unos malditos pollos. A ver. Siguiente misión. También me he estado replanteando, porque en sí, después de que se vaya Chiori e Ito, que al final no he tirado ni por los dos, porque en sí me gusta. En realidad me gustan los personajes, pero bueno. Y al principio iba a tirar por Ito, pero bueno. Tengo el arco, así que... La cosa es, me estoy replanteando si... Ah, vale, esto. Sí, cuando... Porque en el siguiente va a salir Kazuha y Lynetto. Y claro, salen sus armas. Y ya os dije que el arma de nivel pues lo quería. Y no sé si... A ver, tengo 30 deseos, pues esos pues tiro, pero no sé si tirar o no. Esa es la cosa. A ver, no tiene que estar muy lejos. Buah, no, mal. ¡Ah! Tío. A ver. 1. 2. 3. Buah, me pasé. Joder, me cago en... Ah. 1. 2. 3. 4. 5. Ahí, ya estamos. Vale, ya estaría, ya estaría. Astra. Vale, tranquilos porque el próximo sábado también haremos directo. Aún así, si no hago, ya sabéis que os aviso. Pero bueno.
Vale. Hacemos el... Vamos a hacer el evento. Venga. Ah, bueno, está lo de los gati... Bueno, lo de los gatos de las cartas. A ver, ¿podría hacer esto? No. Ok. A ver, este evento está chulo. Porque tienes que como hacer fotos y eso y ganar puntos. Aunque ahora como me va un poco regulinche, a ver cómo me va. Pero bueno, vamos a hacerlo. Lo bueno es que te dan como los personajes con ahí de prueba, los que funcionan mejor. A ver, aquí quiénes son. Oh, interesante. Vamos a ver. Espero que Joyover se saque otra vez esto de las pociones o añadan otra arma, porque de verdad me encantó el evento de las pociones. No sé, me gustó mucho, estuvo muy chulo. Bueno, también lo hice porque la arma también es preciosa. Cada vez se superan mucho con las armas, están muy chulas. Enemigos, no sé qué tenía ese punto, la verdad. A ver. ¿No? Ah, no te muevas, ejecuta. ¿Por qué no se hace la foto? Ahí. Ah, vale. Nah. Es que esta alguna vez lo sé sin entender mucho. Ah. Bueno. Vale, gracias. Vale. Oye, me he parado. Madre mía, lo estoy haciendo un poco mal. ¿Ah? Joder. Menuda mierda. Ahí, ¿no? Bueno, mira. No voy a llegar, ¿eh? ¿No? ¿Quieres ir? ¿Serio? Buah, no, lo he hecho súper mal. Vale, luego lo hacemos otra vez. Cuando... Qué mal lo estoy haciendo. No, en serio. Bueno. Un poco como el culo lo he hecho. No problem. Ya lo haremos mejor. Bueno. Momento. Vale.
Claro, obviamente nos falta lo de los 1000 puntos, pero bueno, luego lo hacemos. Que por dinerillo y esto no pasa nada. A ver, ¿cuántos puntos? A ver. 34 deseos. Vale. Ok. Empezamos con Lynetto. Vale, perdón, es que estoy haciendo una cosa. Vale, pues vamos a hacerla. La de la Lynette. La Lynetto. Vamos allá. A ver cómo está. Momento. A ver si se me cargan. Crachen. Bueno, a ver, por favor. Ahí está la Lynetto. Mira, con un gatito. Qué mono. Ole, ya por fin ya me va a ir mejor. Vale, pues después de esto, si queréis, lo vamos a hacer. Lo del evento. ¡Ay! Tiene pajarita. Me muero. It's you. You made me jump there. I thought they'd finally caught me. Well, my heart rate did. Jump. Objectively speaking, half an hour ago, I was at Hotel de Boer for a drinks reception. Probably because I'm playing the lead. Is that so surprising? We took all the kids from the House of the Hearth. Anyway, it just so happened that a director called Mary who had sent me an invitation. Yep, you nailed it. Mola. In fact, the show's called The Lost Pup. Art is not comprehended by the mind, but at the drinks reception, Sí que sí, sé que hicieron... ¡Ay, mira cómo se le dobla la orejita! ¡Qué mona! Me encanta Lynette. Bueno, que sí hicieron una cosa de por fin esquipear, pero creo que solo funcionaban con los encuentros de 4 estrellas, pero los que ya habías hecho. O sea, en serio, Joyovers, en serio. En sí... ¡Ay, qué mono! Es que mira cómo mira que le pega con los ojos y todo. ¡Qué mono! ¿Se llama Bonnie? ¿En serio? Madre mía. ¡Qué mona! Bueno, que eso, no sé, que añadan skipear. Bueno, sí, que no voy a estar como muy atenta en los encuentros. O sea, voy a estar más atenta en el encuentro de Chiori. Aquí me lo saltaré un poquito. ¡Oh! ¿Y eso? Empezamos, ¿no? Bueno, en sí ya hemos empezado.
maybe if I just... Oh, Clearly, there's some design flaws to iron out. Let's see... 4. Well, the cards... If you want to get the right answer, you have to let fate decide. Also something Linny said. So, to put it another way, if picking a card up... Or... Thank you. Here, take the fateometer. Also... Back to Va. the drinks reception. Nope, I said it was your decision. Besides, the drinks reception, I might get Un sued for cóctel de breach of contract. bienvenida. One other thing. Do you want to... ¡Uy! Espera, tengo que usar. ¿Me lo va a dar? Es temporal. No me... ¿En serio? En realidad es bastante... Los números están en él para hacer indicar una dirección del destino. ¡Ay! No, ¡ay! No me lo puedo creer. ¡Me encanta! A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué número es ese? 9. Es un 9, sí, ¿no? ¡Ay, qué mono! Ahora, ¡buah! Escoger una carta. 5. ¿Y esto para qué es? Para jugar con la gente, ¿no? Así, ¿no? Vale. Está gracioso. Ya, pero no... Bueno, pues se queda ahí. ¡Ay, qué chulo! Me encanta. Está muy chulo. There you are, Lynette. Bueno, Where did you disappear to? gemelas. I found her outside. Do I... Fair enough. So sorry we... El norte del sombrero me ha hecho gracia. A ver, en sí su función no sé para qué es. Para sacar cartas, obviamente, pero no sé. Pero bueno, está gracioso. Maybe you could leave her with that? Sure. It's no trouble at all. Also, Leone! One last thing, Lynette. I'm not usually required... Spectacular Bueno, choreography. A masterpiece Corentin of mise-en-scène and the Yes, I've such y a Amaury. pioneering Oh, work. me gusta el nombre. So I can Y already see Maloney. the headlines of tomorrow's Maloney. newspapers. Y But it Marius. was a group effort, Oh, yeah. of course. speaking of the cast, Y vale. That's quite an Gillian. overstatement. On that point, you stated a few months ago in an... We had a discussion. Quite simply, this was... Exactly. I was honored to share the stage with her. Oh, Lynette's back! Hey, Lynette, where have you been? Were you in standby mode? Some reports say Ah, method acting, of course. Those seemingly stilted methods were in fact an inspired... Oh, I... A cat. Qué no, es que me encanta Lynette, es muy mona, the show tío. looks on track to break box office record. not... I believe Lynette... Oh, I... But don't you want the fans to know how you... That's... I'm sure the fans would love to learn How interesting. ¿Eso? ¿Es lo del sombrero? O sea, tendré una... Vale. A ver. Tengo que elegir, ¿no? Está. El medio. ¡10! ¡Justo! Está chulo. Oye, me está gustando, me está gustando. Oh, really? I'm so sorry. Huh? Wait, you're the traveler who's been... Wow, are you a fan of Lynette too? Do you have any comments on her...
Tío, me encantan sus orejitas ahí caídas. Qué mona. It's just. But at a tea party, I think I'd. Lynette, Director Mariu would like you to join the group. Girl. A group photo? It's just the members of the troupe, along with Maloney and Corentin. Vale. 2, 1, smile. Ah, por lo que estoy entendiendo. Bueno, si no estoy entendiendo mucho. Supongo que están haciendo una obra de teatro o algo así. A ver, como lo que interesa más es. Para mí lo que me interesa más son las misiones de 5 estrellas, ¿vale? La suelo saltar las 4 un poco rápido. Pero bueno. Lo que me gustan de estas son las fotitos que salen al final. A ver cómo son. ¿Ahí el piso? Ah, vale. Urina, pero bueno. Hotel de Boers. Traveler? Lynette? Naturally, people wanted to hear my remarkable. And your performance was beyond anything I could have imagined, Lynette. Basically, I think I'd give it a positive. So, you thought they were pretty over. In fairness, then again, I'm no specialist in avant-garde theater. Or maybe it's because I can't. What original? Oh, he didn't show it to you? It must have been. I had a lot on my plate at the time. I don't know. The protagonist just seemed more complex, I guess. Especially in the last 2 scenes. Emotional depth? Oh, I'm just thinking aloud here. Especially with a novel art form. Vale, cuando hagamos la misión de Chiori pondremos un poco de música. No, thanks. Eso, se siente que en las de 4 estrellas hablan mucho. Y así se oye más lo que dicen. Un poco. First, take a seat, mon ami. Mon ami. That would. I expect most of the people downstairs. Vale. Vale, a la antigua usanza. The photo must be in this envelope right here. Claro, bueno, si no el evento lo hago ya mañana yo sola. Porque bueno, tampoco es para que lo vierais un poco. Pero bueno. It's fine. While I was on stage, I got a vague sense of it again. Vale. Normally, I'm used to lurking in the shadows, or someone just took a. Okay, problem solved. Okay. You have destroyed this work of art. Ay, madre. Wow, esto se está poniendo interesante, ¿eh? Pobrecita, ¿eh? Quien se meta con Lynette se mete conmigo, ¿eh? Que tengo una espada y una comida de emergencia que vuela. I don't think we're gonna find any more clues. Yes, let's. I can't believe how well. See, I told. Can you imagine if you'd. True. Do you have a moment, Director Mariu? If it is. Estos traman algo, seguro. I'm guessing you're here to discuss the show at the direct. I'll leave you artists to discuss. I certainly will. Ay. Mr. Maloney. So, what? We heard that the original script for the Lost. Oh, well, it's not uncommon for scripts to undergo major. A mechanical puppet with a bumbling. There's no doubt about it. You. Sorry, you've lost me. Can you put it in place? All right then.
You shouldn't give your attention to early draft. The current script is the final version. What letter? Destroyed Es this. que me encanta porque desde que hemos llegado a Fontaine somos como detectives, tío. Somos como Sherlock Holmes. Es que me encanta. No. Who on earth would write? Absolutely not. Yeah, maybe Jillian could. What? ¿Qué tramas tú, Mariux? I've got it. It's a. You can't lie. A competitor. Definitely. Those. There's so many of them. Stay strong, Lynette, and keep up the good work on. So, a competitor. But at the besides, Vamos de investigación. I'm actually more concerned about Mariu. Especially since Maloney mentioned that sounds like there was an original protagonist. Yep. She told me ¡Ay! ¡Hola! Vale. A ver, usanza. ¡Ole! No me digas que hay un río que se llama Río Ceniciento, tío. Me encanta verse. Ay, ay. Modo Disney. Me encanta. A ver, no creo que haya mucha lucha. Nos ponemos a Lynette. Así. Nada, mejor nos quedamos así. Si no, va a ser un poco raro. Bueno, haría que nos pusiéramos a Lynette, pero no le tengo. ¿Dónde tengo que ir? Ah, espera. Ah, vale. Ah, que el río Ceniciento es un sitio, ¿vale? Me haría que fuera un río o algo. Ya en un futuro tendremos a Lynette, claro, me muere. A ver, señor, por favor, gracias. Lynette? I've been to the Uy, School of Sandra ¿y esta? plenty of Things are different around here. bootlicking morons. I don't know. I've never met. Pero bueno, Stop that! Go ¿y esta de home. aquí? ¿Qué? ¿La gallina esta? No buts. If you don't leave right now, Jillian? Madre mía, qué pija. Gina's always been a strong-willed It's okay. I have younger siblings too, so I get it. If you let angsty kids get you riled up, Me encanta, all your yo te entiendo. so También don't tengo worry. hermanos, su fase de rebelde. Well, the situation's a little different in this case. We heard about it from Maloney. Maloney, huh? I'm sorry. I never mentioned it because... What's this? I Don't be scared, Jillian. Okay. It's true. I was originally... I've worked with director Mary Yu many times. A few months ago, Mary Yu started working on it. He was hesitant, but he agreed. There's been. Lynette? But And that's why we cannot afford to waste this on Jillian. Next Estos time. traman algo, seguro. I was incredibly disappointed at first. Without Lynette, how could we ever convince people to pay? And if the show was a flop with me in the leading role, then I got to meet whatever disappointment I had left at that point. By wasn't bad, you mean it was... He did make some changes to the script. Jaik, one of the other actors. Makes sense. I always see him... Vale. Sorry to keep you waiting. Jillian brought me up to speed on the situation. I'm here to help however I can. That's always the way with pen and paper drafts.
There should be a cleaner copy of the original script in here somewhere. Sorry, it's all a bit mixed up. I just grabbed the whole stack of paper since I was in a... No problem. Now activating search mode. I'll go through one page at a time. Activa el modo búsqueda. ¿Cómo? Activa el modo búsqueda, como si... supongo que leer las notas, ¿no? Toma. Oh. Vale, tiene que ser superior, ¿no? Ok. Todos están aquí, supongo, ¿no? Justo, ¿no? Uf. Perfecto. A ver, no, vale. Ok. Tengo el nivel puesto. The protagonist returns to the ruins Será porque... and performs a dance in honor of her. Joder, esta primera parte se está haciendo larga, ¿eh? Frankly, Jillian, shall What? Are you serious? but not such a rare one. That's different. This isn't you. Fame and... But if you play the lead... It'll never work. There's no... The set for Act 4 would need to... Changing actors at the last minute is just... Plus, Maloney's friend... If Lynette quit the show and I took her place... If Lynette left... Stop the whole show? Vamos, vaya. You do? What is it? A ver, supongo que ya nos llegaremos en el final. Supongo. You know, it's a little crazy, but... No way. It's no... Jillian, you said before, in other words, that... Be honest. You think they'd be put out? Jillian, you were more dedicated than any... And I think you know that unless... So take it from me. You would not be... You guys... Okay. Yes! I knew you'd... A ver. Wonderful. Wait. But what about the threat letter? As long as we stick to the plan... But... Surely you want I doubt they will. Who knows? Maybe... A fan? Of... Maybe there's someone out there who really appreciates your talent. Y... Mierda. Es que me gusta cogerla del final. It's getting late.
Come on. Vale, a ver. Bueno, cuidado, ¿eh? Es que estas misiones se ponen interesantes. Anda, que los padres nos han tenido que complicar mucho para los nombres, ¿no? Gina y Gillian. Es que... So sorry. Gina's always. I guess she must have. She idolized to make matters worse. All the. Yeah. Not pretty much. Like I said, getting angry at. If it was my younger brother or. I was in Jillian's position once. So I can understand Gina's frustration. No, the way she looks at. Whoever was giving me that evil we'll find out who it is before too long. On that note. Dos días, ok. Madre mía. Ahora, creo que siempre las primeras suelen ser largas, pero bueno, aún así, no sé. Ay. Bueno, creo que tal y como vamos, creo que nos dará tiempo justo a hacer la de Chiori, ¿eh? No sé si es exploración, pero bueno. Así no os preocupáis tanto. Y bueno, fuera de cámara, pues seguiré con expedición desde la cima. Que primero voy a hacer como la cima exterior y ya luego la cima subterránea. Porque son dos distintas. Vamos a la ópera. Es verdad, bueno, es que no sé en qué gasta la resina. Ya lo pensaré. Pero bueno, quería hacer las misiones, así que... Corre, pequeño, corre. Corre, plátano. Oh, you're here. Lynette. Acto 1. That puppet in the middle. Oh, Is wow. that? It's starting. Keep your voice down. Wow. I thought it would be hard to follow, but Even though her face was Le está gustando el viaje. Director Mariu really is a master of his craft. I have a friend who saw the show. Yeah. I can't believe it's only been a few days. El crítico. Pension for the hyperball. Well, you know how it is. What's the matter? Cat? My apologies, Mr. Maloney. Oh, two. Please. Oh, very, very well. Are you guys sure that we're already halfway there? We can't back out. What is this plan that you're Director Mariu. Korantan and Armory have both... Was that really Lynette playing the lead? Ta-da! Ay, a ver. Director Mariu. I switch costumes and masks with. Lynette, why on... You know my acting is amateur. If they'd seen me in the leading role during the first half, they wouldn't be. If you force me to play the lead in the second half, these are just some of the questions that. There's only one way for you to sit. Absolutely not. I'd sooner announce that we're...
If I keep Jillian as the lead for the second half, what do you think will happen in the curtain call? What will your fans think? There'd be tickets to refund. Fine. You can't just take a job on a whim. Director, marry you, please. You're not being fair to Lynette. Actually, Jillian, he's half right. I did cut, but my responsibility here is make. And I guess part of that responsibility Aquí lies apareció considering. el comodín. Sorry I'm a little late to the Es show. que me encanta Work's Lynette, been tío. keeping me pretty. Es hermoso. Really? What do you... That might be a little tricky, but Tricky. What's this? A draft complaint letter, Mr. Maryu. I'm still. if you do suffer unforeseen financial What? Of course. Oh, look at us. We're huge stars. You don't give a hoot how much this... That's not true. I do care. And I'm under. Oh, brilliant deduction there. Really? Then why do your eyes tell a different. Almost as if. I've destroyed. What? A couple days ago, I asked some surprise. Turns And I would have turned you down too, if not for. you didn't send those invitations because you were looking for a better. Director, marry you. To get Maloney on your side, you chose to make Jillian. I bet you were torn at first, weren't you? Do you stick to the tried and Or do you choose Jillian? Ah, me encanta, tío. Oh, I... Toma. You mentioned prior success. Te descubrimos. But you're a or maybe deep down. right now you have an opportunity to. Your work would be displayed for all of Fontaine. Did you... Or will you act now before The whole troop? Director, marry you. Actually, most of the. We've worked with you for many years now. Your career's been for you all the way. We watched as you slowly started down a path you used to Perdón. despise. A path of power. But this is just a temporary measure. I did it... Yes, we know. Back when you... But then what happened? You began to... Surely you must have noticed what's happening. While we've been performing... Madre mía, esto es larguísimo, You're ¿eh? sycophants. Look, I know everyone's. No me digas que este es el primer acto, tío. It's... next time, huh? Yeah. Unfortunately, I won't turn my back on my. A ver, espero que haya seguido bien los pasos. A ver si este va a ser el quinto o algo así. Me Pero bueno. neither. Ay, vamos. Bien. Hi. ¿Ya? ¿Ya está? Ah, por favor. Madre mía, es larguísimo. Oh, Plot here, The protagonist wanted to return to this. and in the end, she forgot herself. Hey, no spoilers. Oh, Cons. Please. no need to be so nervous, Director Maryu. We only told you Lynette would. But in truth, You really thought this plan through. What's worrying me now? It's... What if people only came to... It feels like I've been hiding inside my safe... we're right here with you. Wow. Okay, this end. I love how they. Ay, me encanta. One and gave it all Me encanta. meaning. Time for the curtain call. Could always leave my mask on. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Mira la furina. La he encantado.
Jillian, you were amazing. Cyro, well. Really? Ah, yo creo que ya sé que ya es el final, ¿no? Del primer acto, porque vamos. Hey, Mario, what the heck was? Our articles are already going. Hey, now, it was. Hold on. The decision was mine. Marry you. So it. Atrapado. Director Mariu, Mr. Maloney, what on earth is going on? Why was Lynette not in the lead role? It took a lot of convincing from me for her to Lenny, it was. Wait, Linny, as a matter of fact, in this play, the masks and costume, we took that idea to the next level. Qué mona. What? It's similar to deceiving the audience. It allows the audience to more intuitively understand the cognitive Hold up. What? Oh, I see. Well, bravo. That's probably more because you just don't. Maybe so, maybe so. You must have worked it out by the end of the first half, surely. Yes, well. You mean your show? Unfortunately, I think Mr. Malone. Cancel the show? Mr. Malone? While I accept that A very valid criticism, and one that I humbly. Plus, it looks like Jillian is better than me at. Maloney, Oh, one other thing. Anyway, and I'm sure today's audience will be discussing. Oh, of course. Vale, es que no sé, espero que me dé tiempo a hacer el del Chiori, porque madre mía. Esto se me está haciendo un poco largo. Thank you both so much. I always told myself that what? Just like those critics. You're right. Anyway, I've been looking into it a lot. Ah, yes, about. Lynette, do you? Wait. I'm sorry. Gina insisted on. A ver, si al final me da tiempo, cortamos donde podamos y en el próximo directo termino el de Chiori, ¿vale? Lo termino con vosotros, ya que lo he empezado. Ya está. Pero vamos. Yeah, me neither. Wait. Oh, do you mean when we were... As I recall, Vale. A ver, yo creo que ya estamos en el final. Well, it sounds. I understand that feeling of... But next time, maybe consider... Got it. Why do I feel like I'm missing? hey, here you are. I was wondering where. Great! Everyone's in one place. That makes this so much easier. What do you think? It's group photo time. We have to. Okay, everyone, we all have. Oh, am I really not allowed to force a smile? Lynette, Traveler, come on. 3, 2, 1, smile. Smile. ¿Está? ¡Por fin! ¡Oh, ¡qué bonita! Mírale. ¡Ay, me encanta! A ver cómo lo hacen los demás. Bueno, mientras sonría con sinceridad, supongo que no habrá problema. ¡Ay! ¡Qué monos! Me encanta. Está muy chulo. ¿Vale? Primera hecha. Esta ha sido larga, ¿eh? Es que... Epa. A ver. ¿Y esto? Pistas del final. Oh. Qué raro. Esto nunca lo había... Vale, pues supongo que vamos a ir a esta. Así que vamos ahí. Thank you both so much. Without the... I always told myself. Just like those critics. You're right. Anyway, I've been looking into... Ah, yes. Bueno, como esto ya lo he leído. I'm sorry. Lynette.
that letter? What? Gina? Director, it's time for... I think we came at a bad time. Lynette, Gina must have been worried. Jillian, no! This is completely my fault, and I'm the one who should have to bear the consequences. I got the wrong end of the stick, and... Well, so Ay. maybe we could just let this one slide. Really? After all, Gina wouldn't be the first person. In any case, I think we can all... But still... I would... Huh? The crew could always use an... Thank you, Lynette. Bien. Ole. A ver, ¿este cuánto dura? Porque vamos. A ver, supongo que no duraba mucho, porque estaba muy cerca. Is it? Mary, you said she... Phew. I'm happiest when I get to sit in a quiet... Yep. Bueno, una larga, otra cortísima. Ay, ay, así me gusta. Vale. En los asientos del público. Mira, haya alguien actuando en el escenario, habrá alguien que aplauda. Ay, qué bonito, me encanta. Es muy bonito. A ver. El tercero... Oh, es que mira, qué largo, es larguísimo. Vale, pues el tercero será este, supongo. ¡Epa! No me he muerto, ¿no? No, sobrevivo. Soy fuerte. A ver. Vamos allá. Vale, sí, bueno, me queda un poco de vida. Hacemos así, tuki tuki. Ya estamos. Otra vez con Bonnie. A ver, es un poco nombre de conejo para un gato, pero bueno, es gracioso. Y creo que tiene sentido, porque el conejo de la chistera, supongo, ¿no? Clearly, there's some design flaws to iron out. Let's see... 4. Well, if you want to get the right... So, to put it another way, if... Or... Thank you. This one is... Here, take the phaetometer. Also... Vale, voy a saltar así. Vale. So, we're looking for Bonnie's owner? ¡Qué mono! Vale. Y también es verdad sobre la reputación de... Bueno, sí, a ver, en sí me falta reputación de Fontaine, o sea, las únicas salas, y nos falta nada, o sea, unas misiones más y ya lo tendríamos. Creo que nos falta 100 puntitos de reputación para las salas. Ya estaría. Pero ya lo he hecho esta semana de reputación, así que ya la próxima semana, bueno, ya el próximo directo ya me veréis con las salas de niveles de Fontaine, porque se las voy a poner. Aunque bueno, las que llevo ahora, pues no sé, le pegan un poco, pero aún así, yo esas salas, porque molan, son muy chulas. Espera, ¿qué? Espera mañana siguiente. Ay, vale.
Ah, vale. Ojo, ¿en serio? Por favor. A ver, ¿dónde está? I believe this cat. I already told you, this... Just ¡Qué mono! Bueno, qué mona. you're here. This is my friend's cat. Bueno, No, a mí me gusta su it's vestido far more likely this cat to escape from the Humane Society. del refugio. Bonnie? That's the name. ¡Qué mono! Vale, esta misma, da igual. Ole. Es que sí, a ver, en sí las cartas da igual porque aunque falle, o sea, en sí continúa la misión. Pero bueno, no sé para qué será esto. Well, this complicates things. I told. Listen, I'm the director of the. She just. If she turns out to be one of ours, I'll. We're an The Humane Society. Yes, that's the one. If it turns out It belongs to my friend. Go on, Bonnie. ¡Qué mono! Oh, nope. Looks. Well, I suppose this means. Oh, Wait a second. You lied earlier, didn't you? lied? A liar always has a tell. The look in their eyes. What are you talking about? Normally, when someone is called out, if you're a bad guy, I'm sure you'll take off running the first chance you get. And your Intuition. intuition. Me encanta anime, You're tío. right. I'm a member of a couple of days ago. I just so happened to stumble upon your notice. The impact of this case. Supongo que este va a ser una misión larga. A new kind of illegal drug. Supongamos. We confiscated all and criminals. Tiene toda la pinta. After the original synth debacle, we put several measures into place to prevent similar incidents from occurring. We only recently got word of the presence of imitation synth overseas. We managed to... The Marechaussee Phantom launched an investigation to track down every... He's a researcher at the farm. Presiento que no vamos a poder terminar la misión de Chiori. Madre mía. Y mira que, porque el directo yo lo iba a hacer más tarde, y he dicho, vale, voy a hacer un poquito más pronto. Pero no. Pero bueno, ya os digo, lo que no nos dé tiempo a terminar, lo terminamos en el próximo. Y ya está. The family is engaged in all man. Pierre is one of those very survivors. He's been hiding away in the Fontaine Research Institute all Porque these máximo el directo se terminará sobre las 2. Que sí, en sí nos queda tiempo todavía, pero no sé. Porque estas misiones, o sea, la misión de los encuentros de 5 estrellas suelen durar como 2 horas o así, ¿no? Yo por más o menos por lo que calculo, 1 hora y media por ahí, pero dura. Es que este se me está haciendo un poco largo, la verdad. Para ser encuentro de 4 estrellas. No te pongas triste, Lynette. It was at a dinner party, but before anything worse could happen. Yep. After all these years. Don't worry about me. He's been acting strange, thinking about it now. It's very possible. Even after all these years, you'll have to help me teach him a lesson if we run into... Yep. I want to head to a little bit of both, perhaps. Okay, I'll write a letter explaining A ver, dirígete a las... Anda. Vamos. Aquí. Vale, perdón.
Es que no sé si os pasa que si soy la única que no le da, que le da toque. Que tengas un poquito ahí de nivel. El H. Bruce. Pero bueno, aquí saben todo el mundo, ¿o qué? Lynette, you're, not a... You can drop the act, brother. In fact, I don't think Uy, either of us will have ¿qué a need pasa, Lynette? That's why I ¿Qué tried to nos distract you with the ocultas? mask. Care to introduce us to your... This is Officer Shovra. Nice to see you. I should clarify something. Me mola muchísimo Mr. H. Linney's Bruce. here at my... We've brought on Mr. Linney as a consultant in the past. He was instrumental in helping us crack a case involving a perpetrator who used magic. So... That's exactly why we're here. Whoever was behind it all was extremely cautious. They didn't leave a shred of evidence. I took a look at the entrance and exit records of all the carriages that night. Don't worry, I don't have any... I sought Mr. Linney's help with the smuggling case. The way I look at it, it's a collaboration... Not at all. I was planning to invite you from the very beginning, Miss Lynette. It's just that my assistant here raised... Linny, I'm not that little girl who did nothing but cower in the corner. I'm sorry, Lynette. You're... Oh, and the next time you want to distract me... Who's this? Soy fan del gato. You pick up a straight... It's a bit complicated. Well, if there are no objections... Vamos de It excursión. appears the Lopez family was very... The family would use different Excursión emblems con to mark franceses. differences in status, blood relation, and the like. In fact, the insignia that was discovered on the pendant was used to represent an illegitimate... It's highly likely. We discovered something interesting, though. Apparently, Pierre was once addicted to synth. He tried to use the resources at the Institute to create... He claimed it was just for research purposes, but the Institute revoked his access to the... But, it seems... Vale, siento que voy a bajar un poco el volumen del nivel en sí. Porque a lo mejor no sé si me oye mucho o no. Un poquito, un puntito. As for his family background, it appears none of his... Other than the pendant, based on the samples of those traces might not be... We didn't find any records indicating possible involvement in overseas transactions either. Well, his neighbors... If his reclusive nature... After he disappeared, the guard... Poisson. Poisson. You know Hotel Me de encanta. A cat? Poisson. Bonnie is Pierre's cat. Oh, that's right! Oh. From what we've learned about Pierre's habits, he... Exactly. But wait, you think the cat... Bien. Es verdad, no me acuerdo cómo se llama la región esta nueva de Liyue. Sí, bueno, la de Xianyun y la de Gamin. Y es verdad que sé que tendríamos que hacer expedición de ahí, pero no sé si hacerla después de Fontaine, como así como un poco en orden. Porque a ver, mucho orden no estoy siguiendo. Bueno, más o menos. Yo creo que lo haremos el último así. No sé, lo he estado pensando ahora. Que así, en sí no podría decir que el Liyue lo tengo 100% completo. Me falta la nueva zona, pero vamos, ha salido nueva, así que... The important thing is that we now... Detectives. Seems like Bonnie is trying to take us. Ven aquí, Bonnie, ven aquí. Vale. Que señores, se diga que... pescado. Perdón, Bonnie. Venga, vamos. Gardamex ahead. Look out! Qué bien. No hagáis daño a Bonnie, ¿eh? Voy ya. Lo que quito. ¿Estás bien, Bonnie?
Ah, no, que hay más. La mujer. Lynette. Juicio. Joder, es que... ¿No os pasa, los que tenéis a niveles, ¿no os pasa que algunas veces la ulti os falla? Pues que a mí me falla muchísimo. A ver, bolas. Boni, ahí estás. Antes de eso, quiero hacer esa misión de ahí, ya que estamos. No quiero perder mucho tiempo, pero eso un momentito. Ay. Bueno. A ver. A ver, un momento. Epa. Ya no me da tiempo. No me lo puedo creer. Ah, por 2. Es que me he caído. Oh, bueno, ya lo haremos. O la hacemos otra vez. No, lo hacemos otra vez. Time to go. Por favor, no te caigas. ¿En serio? ¿No lo he cogido? Ah, que son todas ahí. Vale. Un cofre un poquito caca, la verdad. Epa. Espada. Mira. La de Lore. Vale, a ver si vamos. Vamos. Wow, Lynette. Sounds familiar. Let's just... Un minuto. No. A ver, hola. A ver. Por favor. ¿En serio? Ah, bueno. Ahí. Aha! Looks like he's got these cleaning agents. The special patrol... It must have taken... But what are these up... The material these bags are... It's the very same. Even the strings looks... I came across some bags made of the same material. Very similar. But what could these big... Ah, vale. When the Marechaussee Phantom searched Pierre's house... You're... Only the lower... Based on the various ingredients we found, it looks like he used a special cleaning aid. So then he... No.
I don't believe our suspect is the kind of person who'd... The cleaning agent and the sealed bags. The barrels we found were whatever... Vale. Yes, with flotation rings around the Vale, bodies este va a of ser the largo, victims, they'd seguro. stay upright in the water. You think he Vale. used floating barrels? But then wouldn't the barrels be... Ah, bueno, al final no me ha dejado en sí. Vale, yo creo que se oye bien, ¿no? Traveler, can you come take a dip? Vale, este va a ser largo, seguro. Vale, sí, yo creo que se oye bien. ¡Vamos! ¡A los guapatos! Llevamos. Mucho que no nadábamos por las aguas. Ah, no, ahí está. The wreckage of a ¿No? small boat? Epa. Got it. Time to go up and report. Ah, ya vamos. Epa. Mira. Esto es fácil, ¿no? Solo es darle así. Vale. Morning. Modo de fin. As expected, we found a few pieces of rope and some anchoring stones underwater. Un momento. Vale. With this anchoring system, Vamos, it formando would el be dibujo. possible. We also came across... Let's talk this through. Based on the evidence we've collected, it could be that he was trying... It seems like Pierre deliberately chose the float. Well, if that's the case, they must not have a very close working relationship. Let's not jump to any conclusions just yet. Realmente este directo es diferente a lo que, al que he hecho actualmente, porque vamos. Only in charge of producing the imitation. Since we've determined that the goods were transported by boat, We can certainly check Mira the que creía various que iba a ser ports lo for más that information. importante la Chiori, pero creo que me voy a llevar más tiempo con la Lynette, la verdad. We made sure to investigate. Unfortunately, we were never able to find out how they managed to get the imitations. You're right. Whatever vessel, they must have found a way to disguise the imitation. exactly. I'll run home and ask some of... I should also head back and update my... All right. Come on, Bonnie. Ay, qué mono. Voy a echar de menos a Bonnie cuando se vaya. O sea, cuando termine la misión. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Alguna vez he ido ahí? A ver, bueno, si lo he bloqueado, no sé. Ah, bueno, sí, me suena. Más o menos. Espera un momento. Ah, vale. Creo que creía que de aquí se iba a lo de Lille. Pero tampoco más abajo, creo. Oh, Lynette, traveler. Did something happen? Oh. I'm in charge of guarding the port. You... Pero esta no es la Elodie. O sea, esta es Elodie, ¿no? La del vestido. ¿O soy yo? But things are... Buy a suspicious card. Yep. So what happens to the goods you... Oh, we keep them in a store. If the goods are only Sorry for the wait. Oh, you... Actually, Sí, ¿no? he Ah, followed al me final era most. guardia. Y el perro. ¿Cómo se llama el perro? Era el baguette. El perrete. Huh? We were so... Why don't you have a look at the travelogues first? The Humane Society. No, ese, creo que se llama Girar o algo así. Ah, the director... Bernard, the director... Have you figured it out too?
Creo que es un poco rápido, señor, lo siento, pues que si no, ya verás como no me da tiempo. The sealed bags we found at the secret base. There were Por lo menos gaps quiero in hacer the algo lids con of la the misión de bags, Chiori, and que es la air bags que released. también ganas Those tenía test de shivers found at the empezar. secret base. Pure. The sealed bags combined with. During our inspection, Exactly. I bet just imagine. If Pierre had already... So, that's why he. if you've got something as convenient, In order to make sure the animals could swallow this, that step would have we've already proven. Okay. Gerard. Then, A ver. Mm, mm, mm. Y sigo sin saber en qué gastar la resina. Ole. Porque concentrar ya no puedo hacer. the headquarters of the Humane Society should be somewhere around here. Bernard could show up. Ah, you're the people from earlier. Wait, you're from... After him! We can't let him get away! No huyas, cobarde. ¡Ahí voy! Ella. Ah, lleva la de sacrificio. A ver cómo está esta Lynette. Dobleta, obviamente. Bueno. Ay, se ha cansado. Ah, no, que la atrapó el otro. Give it up, Bernard. Look. Mercy. Have mercy. The Humane Society has done so much good over the years. Look, I didn't have a choice. No one asked. Well, after it said that I could stand to get a... But then, Pierre, I would order wouldn't... And a few days after that, that guy, Pierre, he was running... Look, I don't know, okay? And when did he send his Just last night, he said that the Marechaussee Phantom... It's been a few days since Pierre's last appearance. I burned them. Sure sounds like you're trying to use the lack of... No, I swear this time I'm... Well, we can check the truth of your statements at the... I know, I swear. Bonnie helped, too. That's true. Me voy a encariñar al final con un gato. And it looks Con el like gato she's de un grown quite juego. A ver, ¿cuánto dura esta misión? Os lo juro, que me faltan dos actos más, Dios mío. Creo que ya he hecho una hora desde que he empezado lo de Lynette. Vale. It was that obvious, huh? Well, we investigated so quickly that perhaps we've missed a thing or two along the way. Is there still anything... The Marechaussee Phantom found Bonnie and the Lefevre pet... Why would he leave such an... Bernard claims to have received a letter last night.
un poco y ya está, ¿no? If Bonnie had Vale. imitated, and Vamos, then somos detectives totalmente, Bernard's ¿eh? only attracted our. Could it be that the person who? Vale, Well, we've me ha vuelto. discovered that. Yeah, according. The final question is, why did I? Vale, esta es la buena. Deductive Ah, mode deactivated. detectives profesionales, ¿eh? Vale, vamos con el lobby. Now behave. A ver, creo que ya periodismo ya está ya en el final. Casi. A ver. Esta. Me da, ¿no? A ver si te sobra, ¿no? Sí. Alto ahí. Is there something else you need from me, traveler? Huh? I see. It all Hey, what are you? because he has been kept in the dark all along. That never quite added up for me. Both of these things are in. He probably received the unbeknownst to him, however. What? If you focus only on Bernard's testimony. What? Yep, which is why once they had instructed Pierre to expose. Antes de eso quería hacer, bueno, luego hago una cosa con lo de mi bolsita y eso. Wait. So you're Porque ya el saying reloj este that de the la letter Zuma I ya lo received necesito. Is Es que me pondré el de y todo eso. Chevra said that assumptions can be O detrimental to porque vale la cima ponerse el reloj. someone among us, O however, no, no they sé. suggested that. But if the disappearance is true, Huh? Y bueno, la pluma también me la cambiaré. Porque ya no la necesito tampoco. haven't you taken this joke? you deliberately fed us, getting the Mars show safe, and you couldn't predict what they might possibly. As someone accustomed to acting from once the Phantom expanded, it wouldn't be long until the Phantom would figure it was probably. Ay, Still, te queremos, Bonnie. like Bernard, you desperately wanted to confirm the contents of her stomach, so you hurried to find us. Unlike Bernard, however, while investigating the suspect's cat, Bonnie Nah. had managed to escape before Pierre Somos was able to detectives summon profesionales, de verdad. He manipulated the traveler and I Es to que help me, you me identify encanta cada Bernard misión as de the The key Fontaine suspect. que hago, tío. You Es que used the son letter of their increíbles. name as bait to. So, Of course, you did far more than that. Just now, you even highlighted the moreover, the logs. and what are you trying to suggest? I am insinuating that you had plenty of. A ver, no recordaba que las misiones fueran tan largas, ¿eh? Creo que se están pasando un poco con lo largo, ¿eh? Voy a verse. La que hice de Kaya no creo que no era tan larga, la verdad. Pierre manufactured imitation, Pero bueno. having received the green light from you. I can't believe it. So, what do you think she's going to say next? But do you have any? It appears, you know very Me encanta well that this el case okay. will not end until Pierre.
That way, you can also, but you still want it to appear as if Yes, sent that ya. last letter to No, Bernard. que termine You ya. have to make sure he cannot be found. Publicó, no sepa. To do that, you either will hide his Por favor. the location would ideally allow you to keep. There are only so many, especially since. How absurd. Elodie Lefebvre! Miradla. Guau, guau, increíble, tío. As the captain of the Special Security and Surveillance Patrol That's right. We received. while at the harbor. And if one were to match the times, That Este dúo también me parece interesante, ¿eh? El de Lynette y Bruce. Different ways to explain away. Don't worry. If it turns out that the guards A ver, are still tendrá que unable estar ya la to amistad find de the evidence Lynetto, after ¿no? this, Supongo. Lynette and I will do Supongamos. Although judging by her reaction, I. the Lefebvres were infamous for using disguise and infiltration to. Judging from the timeline, they likely arranged for you to enter the guards before the. Not only that, but you actively. You brutally and cruelly abandoned your allies as soon as they outlived their usefulness. Just like a lizard. So, Ay. Ostras. ¿Ya? Ay, todavía queda. they La pasa esta señora. scum. I lost all my chances of a normal life just because I was born. I had to live in Do you know anything? Bueno, bueno, bueno. Te me tranquilizas, ¿eh? I don't, and neither do I care. Are you? Elodie. ¿Qué? ¿Qué? That's enough. ¿Ahora qué? What a joke. What a joke. Bueno, ¿qué? Hey, don't. What's that? ¿Saca la pistola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Know what this is? I've secretly planted. Está loca. Whether Está loca. rats, dogs, or just unlucky human. Surely you bunch Dios of mío. constitutions won't let that happen, right? Está loquísima, está loquísima. Atacar, atacar. Por favor. ¡No! Did you think I was blind? ¡No! ¡Jo! Yo quería hacerlo. Good. She's trying to escape. We need to end this Oh. fight as soon as possible. Vamos. Está majara la señora, tío. Ahora me funciona. ¡Corre! Power up, corre, guapa. A ver. Y... corre, 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 corre. Ahí estamos. ¿Qué? Busted so quickly, huh? Toma. Phew. So I was. This is it. Looks like it's. Guess that's Ah, probably why she menos mal, suddenly porque madre mía. Well, given that. Thank you for your help, everyone. If. I still need to go back. Joder, ¿en serio? A lot Oh. has happened since then. No, he perdido un corazón. No. Oh. ¿Cuándo termina esto? Lynette. Lynetto. Que quiero hacer a la Chiori, por favor. Want some? ¡Ay! Not at ¡Qué all. mono! Plus, if you just think about it, great answer. Had we not run into that case, you're right. I can sense it. Something about her rubbed me the wrong way since the very. Elodie tried to get close, but Bonnie deliberately. Not everyone who likes cats is a good person. Humans tend to overthink things, but she took a liking to you the moment. ¿Ya está? Vale. ¡Ay! Me está dando la patita. ¡Ay! Nah, de momento mi foto favorita. Me encanta. ¡Qué mono!
Mira qué bonito, Bonnie. Que te quedo. Ay, mira la sonrisa que tengo. Me muero. Me encanta. Me encanta, me muero. Entre los investigadores y gatos. La historia llega a su fin por ahora. Mira. Ay, no, es adorable. Es súper adorable. Me encanta. A ver. ¿Cuál hay que hacer? Esta. Pista final. Pista final. I see the value in my own work, but Qué mono, tío, me encanta. Vale, nos tiramos y ya, nos tiramos y ya. Vale, a la antigua usanza. A ver, no te matéis. Me equivoco. Bueno, no, espérate. Ahí estamos. Olis. Hola Adrián, ¿cómo estás? Te recomiendo que de momento no veas el directo, porque estoy haciendo el de Lynette. Madre mía, es súper largo, tío. Sí, estoy haciendo el de Lynette. Me está gustando mucho, pero es súper largo, Adrián, de verdad. Te lo juro, me estoy llevando, creo que llevo 1 hora y todavía me queda, bueno, me queda menos de la mitad. Y quiero hacer el de Chiori a ver si me da tiempo. Así que si quieres, haz otra cosa, o así, o quédate, es para que no te hagas spoiler, ¿vale? Pero me está gustando, ¿eh? Está molando mucho, somos detectives y eso. Y nada, no sé. Luego haré el de Chiori, a ver si me da tiempo. That hurt. Ow! A ver. ¿Qué carta elegiremos? Pito, bonito, me bastante bonito. Ya no me acuerdo de... Nah, a la mierda, el último. Nada, es que 20 es muchísimo. Bueno, no importa mucho, aparte cuando estaba cuenta de Elena hice... Ah, vale, bueno, pues si quieres quédate, ¿vale? Te van a regalar un sombrero, ¿vale? Un poco raro. Y era... Sí, ya. Bueno, aunque No, por eso, estaba así entre Kaya y este de Lynette. Creo que este me está pareciendo muy largo, te lo juro. Hay uno que es súper corto, o sea, es mega corto y este es súper largo. A ver, ¡No! He perdido otro corazón. Bueno, ya me dio en el acto... Bueno, vamos a decirlo en el acto 4. Me falta este y el quinto. Ya estaría. En serio. ¿Yo qué? ¿Por qué pierdo tanto? Por favor. Y... Espera. ¿Cómo que espera? El prota habla aquí también. ¿Cómo? ¿Ha hablado? No me he dado cuenta. ¿Ha hablado? No me he dado cuenta, ¿eh? ¡Ay, qué cookie! ¡Qué cookie! Adrián, creo que esta misión te va a encantar. Vas a estar rodeado de gatos. Bueno, del gato ese negro que se llama Bonnie. Salva al gato. La verdad sigue oculta en las sombras, pero la esperanza permanece fuera de la jaula. Vale, antes de eso, te quiero enseñar lo que estaba... Bueno, lo que ya había hecho, aunque creo que ya te lo comenté. A ver. Primero, Inazuma ya la tenemos todo completo, al 100%. Hasta esta isla, que era la última que me faltaba. El árbol también, el árbol del Narukami. Ya lo tengo a tope, al 50. ¿Te acuerdas la misión esta del gato? Esta de la isla del gato que me faltaba, ¿no? Una de reputación. Pues literalmente, en una semana entera, me han aparecido todas las misiones del gato y ya la he hecho. Así que ya de reputación tengo todo. Y por eso, pues ya he puesto las misiones diarias para que se me pongan en Sumeru, la verdad. Y yo creo que ya te enseñé, bueno, el arco de Ticnari ya lo sabes. Que poco a poco lo estoy subiendo, porque estoy pobre. ¿Lo puedo subir ahora? A ver. Epa, vale, un poquito. Y de New Billete, pues 10-10, solo me falta esto. ¿Vale? Aunque tengo que hacer la lechuga, pero bueno, no la puedo hacer todavía.
Pero bueno, pega mucho ahora mi niveleta. Y creo que ya está. Y bueno, he hecho ya el evento este, lo que me faltaba. Bueno, más o menos. Y nada, pues he empezado la misión de Lynette. Así un resumito de lo que he hecho. Y bueno, quiero ver si me da tiempo a hacer la de Chiori. Aunque bueno, solo me falta una misión. Así que tengo expectativas. Bueno, a ver, creo que esta va a ser corta. Pero es que no sé si el prota habla. Es que no me he dado cuenta si habla o no. No sé. Eva. ¿Cómo tengo tan poca vida? Ya la tenía, sí. A ver, voy a ir más rápido en el otro TP, pero bueno. A ver. ¿Cómo subo? Voy por este. Vale. Vale, aquí mejor, aquí mucho mejor. Y bueno, y si quieres que te enseñe cómo está mi Lynette, ya que bueno, la quieres tener en tu equipo, no sé. Si quieres que te enseñe cómo tengo a mis personajes un poco, o te recomiendo cosas de tus personajes para tu equipo, pues me lo dices. ¡Ah, ya puedo saltarlo! ¿Me lo salto o no? Mira, te regalan este sombrero de aquí. Es verdad, ahora te lo enseño, el sombrero. Vale, esto me lo voy a saltar rápido, porque ya lo he visto antes. A ver, bueno. Bueno, que te regalan ese sombrero azul. A ver, que literalmente lo que hace es, no sé, te enseña cartas y eso. No sé, nada más. Pero solo salen los encuentros. No, sí, ya lo sabía, lo de saltar. Pero ya sé que salen los encuentros, eso ya lo sabía. Pero bueno, ahora te enseño lo del sombrerito. Mira, el Bonnie, qué bonito es. Bueno, la última. Vamos. Bueno, ¿quieres que te enseñe algún personajito? Que te ayude con alguna cosa, una pregunta o algo. Ahora te enseño el sombrero, ¿eh? Que creía que iba a ser temporal, no, pero se te queda, te lo regalan. ¡Qué mono! ¿Ya está? ¡Ah! ¡Qué mono! ¡Es adorable! Ah, bueno, pues al final me he tardado una hora. Pero bueno. Bien. Vale. Guardar. ¡Qué bien! ¡Qué mono! ¡Qué cosita! Vale, uno que te enseñe el sombrero o que me digas algún personajito. No sé, ¿eh? Vale, un momento. Qué mono. A ver, vamos a... Aquí, que me falta recoger las recompensas. Aquí. Mira la comida, qué mono. Y ahora... los logritos. Vaya. Me forro. Enséñame. Vale, ok, ahora te enseño. Ah, que no hace mucho, o sea, es que en sí no sé para qué es. Si quieres jugar con alguien al azar o algo así. Porque es un juego de cartas para que te salen números al azar y todo eso. Bueno, yo qué sé, lo puedes poner en cualquier lado. Este sombrero. Lo colocas. Y le das a escoger una carta, no sé, y sale el 13. Y así puedes estar todo el rato. El 5. El 1. Y no sé así, pero bueno, no sé, es gracioso.
yo qué sé, te puedes ir. Lo que pasa es que no lo puedes quitar, pero lo puedes poner en otro sitio. Le das aquí. Y ya está. Y lo pasas otra vez. No sé. Para eso sirve, yo creo. Vale. Te enseño algún personaje, pero bueno. Si quieres que te enseñe un personaje, me lo dices. Pero bueno, voy a empezar la misión de Chiori, que creo que al final sí que me va a dar tiempo. Así que, ole. Que también es que quiero gastar la resina. ¿En qué la gasto? A ver si puedo hacer los libros. No, es que no sé en qué gastarlo. Porque es que resina concentrada ya tengo. En los libros del albedo. A ver, en sí ya podríamos subirle esto, ¿eh? Voy a sintetizar un momento. A ver. Vale, los de Chiori sí que sí no lo voy a saltar mucho porque me quiero enterar un poco del tema. Pero bueno, aquí este sí que lo puedes ver sin problemas porque ya el de Chiori ya me dijiste que lo habías hecho. A ver, que esto yo creo que sí que lo tengo mucho. A ver, ¿dónde está? Bueno, un poquito, ¿eh? Me estoy quedando sin ello. Lo gasto. Bueno, hay 24. Perfecto. Ya está. Pues subimos al albedo. Un puntito. Toma ya. Vale. Bueno, pues nada. Hacemos... Hago este. Hago las condensadas y así condenso. No te saltes los diálogos porque son muy buenos. Aparte, Chiori da miedito. No me lo voy a saltar. A los del encuentro de 4 estrellas, bueno, a ver, en sí no me lo he saltado, lo he pasado un poco más rápido, pero me he enterado del tema de Lynette, un poco. Pero no me lo voy a saltar, A ver. Ay, no, este es el de crío. Ay, qué bien. Así, lo hago un poco así rápidamente. Gasto las 5 condensadas que tengo. Y ya está. Y condenso las otras y ya está. Hola. Y tendría que hacer también artefactos, pero bueno, ya lo haremos. ¡Epa! Ahora, señor. A ver este nivelet, ¿cómo está? He visto otro nivelet. A ver. A ver, ¿empezamos ya o no? Ah, bueno, ya está. Vale. Perdón. Vamos. Vamos, que no vamos. Una cli. Pero la mía es más bonita. Tiene la skin. Vamos. Go. Let's go together. Up together. Vale. Pues, ¿qué nos ponemos? Se va a poner... No, me ponga... Aquí, esta sí que es una cli de verdad. Aunque necesita amor mi cli, porque todavía está un poco pachucha, la verdad. A ver, yo sí que pienso que Chiori también da miedo, pero quiero verla ahí con sus... A ver, como... No sé si... A ver, no me digas nada, ¿eh? Pero presiento que obviamente nos va a salir como trabaja, ¿no? Porque trabaja en una boutique. En sí, o sea, porque les ha diseñado la ropa, pues... A la mayoría de Fontaine, yo creo que los hermanos y a Charlotte creo que también y a Chedus y todo. Vale, bien. Es verdad que me iba a cambiar de esto. Se ha muerto. Ok.
Espera, me voy con la Shogun. Shogun, ven aquí. Odio este templo. Bueno, este dominio. Porque te quita mucha... ¡Epa! Me mata. Pasa está mi bolsa de comida. Que te quita mucha de esta. En sí, te va quitando poco a poco vida. Y mucha estamina y todo eso. Ah. Ay, poquito a poquito. Joder, lo que quita. Mi clean sí que sí, la tengo que dar más amor, pobrecita. ¡No! A ver, tiene el mandoble que le tengo yo. Este gaming tiene que ser bueno, sí, sí. Corre. Podría haber puesto otra, pero bueno. Es que de Pyro, es que no me quiero poner a Yoimilla. O me la pongo, no sé. No. Por favor. Ah, ¿en serio? ¡Ah! Él no tiene la bolsa, ¿no? Supongo que no. ¿Lo ves? Es que me he quedado sin... ¡Ah! Dios mío. Odio este templo. ¡Buah! Es que me da pereza, hacerlo. ¡Ay! Dios mío. Es que me divierto más con niveleto, así. ¡Ah! Me morí. Por favor, Gami. Uf. Dios mío. Madre mía. Nah, este templo es una mierda, de verdad. Te odio. Ay, aquí me pongo. Alcazuja me pongo. Es que no sé. Es que creo que me voy a poner alcazuja. Vale, creo que eso lo voy a hacer 4 veces. Y así me quedo con 5 condensado. Bueno, hablando de eso, no sé si... Es que siento que no me va a dar tiempo a hacer el Chiori, pero bueno. Vamos a hacer lo máximo posible. Y en el próximo directo lo hacemos. Vale, me voy a poner alcazuja, que a lo mejor así hacemos algo. A ver, ¿cómo tiene el gaming? ¿Tiene puesto el gaming? Vale, pues ni tan mal, ¿eh? Aunque tiene mucha defensa, ¿no? ¿Necesitas defensa? Vale, no lo pillo. O sea, como... Vale, lo entiendo, pero no sé. Los tiene fofitos todavía. No, pero es que aún así los básicos no los tiene muy... Porque yo por lo menos se los he subido al 6. No sé. Está un poco fofito. ¿20 de vida solo? Dios mío. A ver, también porque yo le tengo con el arma este, pero no sé. El mío mejor. Jiji. Aurelia. Go. ¿Se va a poner el cazuja? ¿Cómo tiene el cazuja? No me va a dar tiempo. A ver. No. Vale, no tiene nada. Te vas a poner el cazuja es... Uf. Hay que ponerme la cazuja. Oja. Nada, es broma, vale. Buah, me pongo la Yoimilla, me la juego. Va. Ahí estamos. Ya está. Ahí voy.
Favorín. Aurelia, un ruso y yo. Ay. Así lo mejoramos. Sí, vamos bien. What? ¿Por qué me he ido para atrás? Vamos, perfecto. Ole. Tremenda puntería. No, vale, vamos muy bien, vamos mejor ahora. Bueno, pues un directo muy interesante estamos haciendo. Mucha cosa. Vale, bien. Ahí. Así me gusta. Vamos. No vayáis. Que si no termino nunca. Ah. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Go. Yes. Ay. El cajón me ha funcionado. Vamos con él. No, pero ponernos un... Ay. Bueno. A ver si funciona esto. Dos más y hacemos la Chiori, por favor. Oye. Vale, yo creo que sí. Ya para el próximo directo ya exploración de la cima. Porque sí o sí en este no me va a dar tiempo. Pero bueno, habéis descansado de tanta exploración que hago. Por lo menos. ¿Quién me ha curado? Ah, claro, que cura la cookie, es verdad. Ya no me acordaba. Tremenda puntería. Ole. A ver. El maguito. Bueno. Sí, así. Sí, me gusta, sí, así. Sí, me gusta, sí, así. Sí, me gusta, sí, así. ¿No? Vale. ¿Dónde está el otro? Vale, funciona. Ole. Vale, uno más y ya está. No vayáis, por favor. Uno más. Solo os pido uno más. Por favor. Se ha ido, ¿no? ¡Oh! Ok.
A ver. Thanks. Bye. Qué maja. Bueno, hacemos la última. Vale. Ostras, un Lynette. Interesante. Mira qué bonito. Ay, ay, qué mono. ¡La Aurelia! ¿Otra vez? Qué majo. Este es el de antes. No, 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 no. No. Que Rivera no hace nada. A ver, sí, pero... Ay. ¿Un albedo? Esto sí, así. No te mueras, Aurelia. No, nos está costando un poco, pero podemos. Podemos. Hola. A ver, gracias. No, Aurelia, no. Que tío, ¿qué pinta un albedo aquí? De verdad, no tengo nada en contra del albedo, me encanta, pero no sé. Además, lleva... Ah, sí, lleva la espada buena. A ver, si te... Que me muero, que me... Bueno. ¿Cómo me he muerto tan rápido? No, es que tío, ¿por qué te pones un albedo? ¿Nos hemos muerto? ¿Dónde está? Hola. ¿Pero está vivo o no? Joder. Es que, ¿por qué no te has puesto el Lynette? A ver, ¿cómo tienes al Lynette, tío? Algiri. Vamos, ¿tienes al Lynette perfecto?
Yo creo que sí. Ahí te he visto. Muy bien. ¿Pero para qué te pones un ardido, pelotudo? Joder. Me la juego, tío, me la juego. Ya verás, no hacemos la Chiori al final. ¡Ah! Vale, bien, 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 bien. Mierda. Bueno, da igual. Vale, bien, ahora sí. Ya la daremos amor al caminar a Yomilla. Creo que no pega mucho, pero bueno. Vale, ya está. Ok, ahora sí, bueno, vamos a revivir a nuestro Kazuha y comenzamos a Chiori. Sí, comenzamos la misión de Chiori. Vale. Vamos allá. Seems like there's another event going on at the Court of Fontaine. Look at Oh. Is this really okay? I told you I could do it using the leftover funds from the original deposit. Don't tell me you're afraid that I cheaped out on the dress.
No, not at all. I have only the fullest faith in your work, Miss Chiori. I'm just in shock, that's all. It's always been my dream to wear Ay, Chiori a que se dress casa. for my wedding. I really thought the chance had passed me by. Wait, isn't that Chiori? She's actually at her shop today? A ver, Oh, you've got a point. perdón, es que me están mandando mensajes. Customer, we can go and ask her. I'm a woman of my word. If I say I can do something, then it'll be done. The first rule of business is to always keep your promises. Now, remember to not fold the gown, or store it under direct sunlight. I'd recommend only taking it out on the day of the wedding. But from the look on your face, I can tell. Oh, I'll try my best. Once he sees me in this, his jaw is gonna drop straight to the floor. Chiori, you're actually at your shop today. Is that really so shocking? Anything you're looking for today? A custom design, or perhaps some ready-to-wear outfits for kids? Hey, Paimon's not a kid. Oh, that. Are there any fun and popular activities that we can take? Fashion Week isn't what I'd call. Will you be showing off some of your designs too? Of course. All designers at the Court of Fontaine. Come to think of it, it was also... Aren't you pretty much Esto se va a poner interesante. People will still buy your clothes? Yeah, that's not quite how it works. While many people buy clothes for... Why would anyone patronize a label that hasn't even bothered to put out any new designs for the year? In the end, fashion is just a representation of the spirit of the times. People support your brand. Huh. Okay, so maybe... all that complicated stuff aside, you're saying we'll be able to see new Chiori designs? Absolutely. The designs of Semana de la moda, me encanta. I'm just waiting for the fabrics to arrive. Ooh, are you using materials you can't get in Fontaine? Well, I still have a certain partiality to Inazuma-made fabrics. The textures are pleasant to the touch. Oh, Paimon gets it! It's that feeling of home. Something like that. Yeah. We're a long way from Inazuma, though. Aren't you concerned that your shipment might get lost or... No need to worry. I've already taken steps to ensure that it'll arrive safely. I've entrusted the job to Komani Express's most reliable... Excuse me. Coming through. ¡Mira! Chiori, your shipment's here. I know it's quite late, so I'm... really sorry. Deep breaths, Kirara, then start again. Oh, so Kirara's the courier you were talking about. Oh, hey, Traveler and Paimon. Fancy seeing you here in Fontaine. It's been a while. Wait a second. So, what was the holdup? Sailing delays, bad weather? Huh? No, nothing like that. I just ran into a bit of trouble, that's all. Bandits, then? Or treasure hoarders? A few run-ins on the road. Well, I didn't run into anyone exactly. I just got a little lost. Keeping you honest as always, I see. Alright. I was stopped by a group of bandits as soon as I entered Fontaine. They were a little different from the ones I usually run into. I could hear... So it was a targeted hit? I got the... My fabric shipment? Yeah, they said that I could go as long as I left the goods with them. Otherwise, they'd stuff me and... Oh, are you okay? Oh, I'm good. I'm still a yokai after all. I turned them over to the guards. Es verdad que es una yokai. Took me a while to round... Well, it's not completely out of the... Is there something else that you're keeping from me? Huh? Well... Perhaps I need to reconsider how many stars to give you in my review. You always know how to... So, I kinda wanted to know why anyone would order a hit-up. One of the bandits had a loose tongue, which saved me some time.
He said that a certain person had commissioned them to intercept Chiori Boutique's delivery. And who might this person be? Chiori, why don't we just let this one go? I appreciate your kindness, Kirara, but if anyone that dares to mess with one of my friends deserves a stern talk. Ay, cuidado, Impone la Chiori, impone. Someone by the name of Uter. Uter. No, that name rings a bell. Wouldn't you say, Kirara? Well, that's exactly why I didn't want to bring it up to you. So you both know this Uter guy? Through Chiori's complaints about him, sure. He's a fellow fashion designer who's made it his goal in life to make hers as miserable as possible. Oh, so he's like a business rival. Wow, va, esto se va a poner muy interesante. Fights you fair and square. Uter, however, just has it out for me as a designer. He's publicly disparaged my design choices, my use of materials. He's practically tried every trick. I've already warned him before to compete with me fair and square. Wait, Chiori, where are you going? To teach someone a lesson. You must be tired after your long journey. Why don't you rest in my shop for a little while before heading back? Chiori! And she's gone. Oh no. Oh. You seem concerned. Should we be worried about Chiori? Well, she's always been the type of person to face things head on. But with her fiery temper, I'm just worried whatever she's about to do will feel negative publicity about her right before the start of Fashion Week. Traveler, Paimon, could you go after her and check out the situation for me? As a formal employee of Yeah, we'll take good care of Chiori. To be honest, I'm more worried. Empezamos. Vale, sigue a Chiori. Vamos. ¿De qué curso estáis? Any chance you're on the clock, officer? Nothing good ever comes out of you addressing me like that. Oh? And I see the Traveler and Paimon are... Chevras, we meet again. Well, things have been fine on my end. We were able to bring in a large number of recruits thanks to that film we made. I suppose the trade-off is that I'm now constantly getting stopped for autographs while out on patrol. Well, you were one of the leading roles after all. So, did something happen? Indeed it did. I'll need you to come with me. I only ever hear that phrase from you. Usually I'm the one asking people to do that. Well, are you coming? Not before I know what you're planning. Have I ever made a bad call? The better question is, have you ever made one that didn't violate proper procedure? Okay. Are you sure this is something you should be telling the captain of the Special Patrol? It's... Neither. I'm requesting personal supervision from said captain. Are you planning to? Not if I can help it. All right. Perdón si estoy muy callada, es que estoy con dos cosas a la vez. Estoy organizando una cosa también, perdón. Pero me estoy tirando, me está mandando mucho. Sigue, ah, no, espérate. Sigo. Te sigo. Just promise you'll start trying to keep yourself out of trouble. Well, when trouble stops coming my way, I'll be sure to get on that. This should be the place. You all wait here. I'll go have a chat with him. You know, Chevras,
Paimon gets the... It's just as Chiori said. We got to know each other pretty well in our lines of work. You could... Does Chiori often need Bueno. your help? Una amistad un poco... I'd say it's mutual. Bueno, es buena, buena. The Special Patrol needs her help quite often as well. We've got tough problems of our own. Getting people to talk, for example. The uniform, the musket, they're intimidating. Most people clam up the minute they see us. Lips sealed so tight, getting them to talk almost feels like trying to break into the... But put them in a clothing boutique, and they suddenly start gushing faster than the waters at the Fountain of Lucine. Oh, is it because they're trying to show off or something? Yep. People are vain creatures. They can't help but want to talk up new developments in their lives, or... As a result, Chiori often picks up on all kinds of information in her shop. Most of her customers are members of the upper class, which means they're pretty much up to the gills in wealth and intel. You scratch my back and I'll scratch yours. Huh, Paimon gets it now? Exactly. I'm also here to ensure Chiori's safety. Those who make trouble for her also tend to be rich, and in some very rare cases, I'm forced to protect other people from Chiori herself. So, who got on her case this time? It's been a while since I last saw her that angry. Oh, so this is what happened. Viajamos en el tiempo. Huh? Uter, you say? You've heard of him? Yep. He's made trouble for Chiori several times already. He's fond of pretty much every dirty trick in the book. I heard that even the Maison Gardiennage issued him a warning due to his behavior. So he's back at... Whoa, what's this about a funeral all of us? I just meant that Uter's done for. Now bring it in, you two. Get right up close. Sure, but why? Because this is probably going to turn into one of those very rare cases I just talked about. ¿Qué le pasa? ¿Está espiando? Pero bueno, está bien. Hola. ¡Ay! Da miedo, Chiori. Es que... Cuidado. Es que la cara que pone... What are you doing? Stay away from me! Has anyone ever taught you the definition of stupidity? Huh? Stupidity Madre mía. is doing the same meaningless thing over. It appears you've forgotten what I told you before. So, allow me to refresh your memory. Lay off the dirty tricks. Oh, and if you dare lay your hands on my friend again, you can expect a far less pleasant landing next time. Chio. Officer, an assault's in progress. Please, officer, you... Of course. I'll do my utmost to investigate the situation. Unfortunately, I was chatting with this traveler and seemed to have missed what happened. Not to worry, though. If you'd allow me to search the scene, I'm sure I'll be able to collect some useful evidence. You don't mind, do you? There's nothing in there that would implicate you in any illegal activity, I would hope. Ms. Chiori, I must also ask you to refrain from engaging in such disorderly conduct in the future. Especially out in the open like this. Apologies, officer. I guess you could say I'm just used to tossing out any trash I come across on the street. You... Is there anything else either of you have to say for yourselves? That's all from me. I sincerely hope that today's events will never happen again. We'll see about that. Whoa, that scared the heck out of Paimon. How did he just go flying out like that? La Paimon. You're too kind. Now's not the time. Perdón si no estoy hablando mucho. Es que estoy haciendo una cosa. Oh, not if I could help it, is what I said. And I think I kept to that. I started with a verbal warning, but he displayed neither shame nor remorse. If anything,
He kept running his mouth with insults and threats so bad that he deserved to be tossed out like a sack of trash? Believe it or not, they were that bad. He deserved to get knocked down a peg. It's the only way to get him to stop. You could have reported him to the guards. Oh, I will. But it'll take some time for them to gather evidence. I don't want anything else to happen during Fontaine Fashion Week. On top of that, if Kirara is going to continue delivering goods for me, the least I can do is guarantee her safety. Oh, that reminds me. There is another favor I'd like to ask of you today. What a shame. I believe you've already used up your favor. Have I? Well, it's a good thing I was planning on taking an advance on tomorrow. Don't you think you're maxed out on advances already? I always pay you back in information, don't I? It's just like you said. You scratch my back? Vale. De verdad, ojalá la esté disfrutando más, pero es que necesito hacer una cosa a la vez. Y obviamente no voy a dejar el directo. Vamos a subir por las escaleritas. Ahí. Como gente normal y corriente. Como un francés refinado. Ahí. We're back. You were gone for an awfully long time. There's nothing to worry about. All you need to know is that you'll never have to worry about someone in Fontaine messing with your deliveries again. Sorry, Chiori. I didn't mean to cause you so much trouble. What are you talking about? You didn't do anything wrong. Those greedy bandits are to blame. Along with the next time you need to leave the city, call the Special Security and Surveillance Patrol. They'll escort you half of the way, and the Spina di Rosula can take the second half. With that Spina said, di Rosula. the next time you make a delivery, those treasure hoarders won't go anywhere near your goods. Unless, of course, it's to offer to carry them for you. Good one, Chiori. I'm being serious. You know me. If I bring something up, you can assume it's already a done deal. You're going back to Inazuma tomorrow, right? Wait, you don't mean... I've already spoken to the captain of the Special Patrol. As discussed, the patrol's going to take a small detour during their daily training tomorrow. As for Navia, I'll give her a heads up in a bit. There's really no need. I'm just a simple courier. Well, you certainly shouldn't count on such a procession for every trip you make. It'll also show those guys what'll happen to those who dare to mess with my friends. Well, with the bad guys out of the way and your goods safely delivered, everything should be good to go for Fontaine Fashion Week, right? I believe so. I'll try to churn out a few more outfits over the next few days. I've heard a lot of suppliers will be participating this year. Paimon's gonna take a guess and say suppliers are super important. But of course, they supply us designers with fun. That's also why this year's Fashion Week is so important to me. But isn't your brand already really famous, Chiori? Your clothes are... Even so, I would imagine there are still people who... Well... Then it's still not famous enough. All of it? Your business would have to get pretty. Wait, ¿En serio? would that mean I could just go to any Chiori branch on the... Alternatively, Wow. of course, you could just... Cuidado con la Chiori, with them. They're already about as durable as I can make them. Okay, I'll admit, they do get snagged on branches pretty often. But I can't help it. It's hard to be careful about that sort of thing when you're trying to take a nice nap in a tree. Well, if that's your dream, Chiori, then we should do our best to make it a reality. Is there anything we can do to help out with Fashion Week? I'm sure I could think of something. Ooh, what is it? What is it? Why don't you come to my shop tomorrow and model for me? Simply put, you'll serve as my living mannequins. Oh, so we get to try on some of your clothes? Got it!
Seeing them off the rack will also give me the chance to make some small adjustments to the stitching. Sounds easy enough. No me digas, vamos a desfilar, no me lo puedo creer. If you like that. Por fin, ¿nos cambiaremos de ropa? Sounds great. Paimon was just starting to get. Then we have a deal. You'll model some formal wear, traveler. Yep, sounds good. Wait. Vamos allá, vamos. Espera mañana siguiente. Ok. A ver, a lo mejor al final no nos da tiempo, pero vamos. En el próximo directo sí, lo terminamos. ¿Entro? Uy, voy a entrar. Ilusión. A ver, a ver. Oh. You're here early. I haven't even opened the shop yet. Wait, has Kirara left already? Yep, with the special patrol. Bright and early. Did everything go all right on the road? I believe so. The patrol makes... The way they marched forward with Kirara in the center, you'd think she was some sort of VIP. For the second lit, they took care to clear the path beforehand as well. Kirara won't so much as step on a single stray rock on her journey. I even heard that Navia decided out of the blue to make a batch of macarons as a going-away gift for Kirara. An excellent souvenir to remember from by, I'd say. Sounds like Navia really got... My thoughts exactly. She even lamented the fact that she didn't have time to prepare something even fancier. I'm pretty sure she can't wait for another escort opportunity to come her way. You know, now that you mention Navia, Paimon thinks the two of you are actually pretty similar. You say what you mean, and when you have an idea... I suppose that's why we're such good friends. Navia has a certain resilience about her. It's part of who she is. No matter what comes her way, she never... That same spirit is the true vision of my brand. When she first mentioned commissioning an outfit from my boutique, well, I'm sure you... It's like finding the perfect brand ambassador, huh? Ay, perdona, ya me estás escribiendo. Espérate, a ver qué ponías. Customers pay attention not just to the clothes, but also to the figures in society who wear said clothes. Perdón, es que a la vez estoy haciendo otras cosas. Lo que me parece raro es que Chebrus hace como que no conoce al prota y a Paimon, y eso que el evento salió. A ver, es que claro, Chebrus... a ver, como que a la vez tiene sentido y a la vez no. Pero bueno, es que también como es en un evento, tendrían que hacer... Claro, tío, ¿dónde está la Chebrus? ¿Dónde está la misión de 4 estrellas de Chebrus? Es que faltan muchas misiones, por favor. Pero bueno, o sea que si haces el evento antes cambia este diálogo. Ah, claro, que tú... Claro, tú no hiciste el evento, ¿no? Supongo. Ah, perdón, es que no estaba leyendo los comentarios, estaba en otra cosa. Qué buen detalle. ¿Cuál? Dime todo lo que estabas comentando, Adrián, que no me he enterado. Perdón. Ah, claro, como... Ah, claro, no hiciste el evento. Claro, bueno, claro, es que creo que no podías porque no llegaba, no llega hasta Fontaine. Uno de los mejores eventos que hice, la verdad, mola mucho. Pues sí, claro, tienes... ¿What? ¿Ah? A ver, qué bonito. Oye, qué bonito. Claro, no hiciste el evento. ¿What? ¿Qué estoy haciendo? ¿Así? Bueno. No me gusta. Lo puedo... Ay. Bueno. F, ¿por qué?
Que buen detalle que cuando estás en el diálogo... Sí, sí, ya me he enterado. Claro. Es que yo en sí ya... Claro, porque a mí ya Chebru ya me conoce. Bueno, y creo que cuando haces el de Lynette sí que te conoce Chebus, ¿o no? Creo que sí. Creo. Excuse me, Miss Chiori. ¿Qué le pasa? Usted. How have you been recently? Not too bad. Your gown will be ready next week, so there's no need to worry about missing the ball. Or did you come here today because you'd like to make a new request? Oh, no. Nothing like that, Miss Chiori. To be honest, I came here today to cancel my order for that gown. Cancel your order? But you can keep the deposit, of course. I know you can't return any materials you've already used. Don't worry about the materials. I'm more concerned about you. Did something happen, Leanne? Have your plans changed? It's all right. I'm not trying to make things difficult for you. I'll take note of the cancellation. Thank you. I'm really sorry. Don't worry about it. Just let me know if there's anything I can do to help. Is it just Paimon, or was she acting a bit strange just now? It's not a big deal. Hace un poco raro. These things happen every once in a while. A family emergency. Tío, porque Chiori es súper bonita, tío. Me estoy dando cuenta, es muy bonita, es muy bonita. Me va a gustar esta misión, seguro. Judging from the look on her face, something's keeping her from revealing the truth to us. It's best not to pry. Well, guess this means you'll have more time to work on Fashion Week, right? That's true. Come, let's pick up where we left off. Is Miss Chiori in? I am. How can I help you? A ver, ¿qué pasa ahora? I'd like to return this item. Oh. Could I ask why? Pues no le gustó. No le queda bien la prenda, seguro. Not to my liking. You said I could get a refund if I wasn't satisfied, so that's why I'm here. Is there something about it that didn't meet your expectations? Are the sleeves too short? Or is the color too dark? I can always make those adjustments for you. No need. You don't have to concern yourself with that. I'd just like that refund, please. And I'd be happy to process that for you. If you... Is Chiori here? I'd like to return... Madre mía, cuánta clientela. Pero, madre mía. ¿Te ayudamos, Chiori? ¿Te ayudamos? Another flood? Or an apocalypse, maybe? What does the prophecy say this time? You'll be spared if you get rid of all your clothes? Surely the entire population of Fontaine didn't convene and pick this one day to come and return my clothes. What? What kind of rags are you trying to sell us, huh? The way I see ¿Pero no puede entrar el señor o qué? O la señora, no sé. Haven't you heard? Chiori boutique has been exposed for having close... And just who is it that dares to throw that accusation around? Well, you tell us. The fabrics you've got here, they're all sourced from underground factories, aren't they? I've been transparent about my materials from the very beginning. I've already proved there's nothing wrong with them. If a little hearsay and baseless slander are enough to convince you... You... No, Miss Chiori? Ay. Go outside and help these customers with their return requests. Alright. And once you're done, put up the sign that says we're closed for the day. Got it. Vale, hasta luego. Madre mía. Pedazo de lore. Dios mío. Say so, but Paimon still can't help but worry. The best way to respond to public skepticism is to let your work speak for itself. There will be no doubt about the quality of my work once my new designs are released. The public just has to see it for themselves. Miss Chiori, bad news. A ver, ¿qué le pasa ahora? Dios mío. Cuánta presión. Go on,
What's the matter now? It's our accessories supplier. They just sent word that they'll no longer be able to supply us during Fashion Week. What? No accessories? Not ¿Cómo? even the ones... Yes, that's what their messenger said. Ay, madre mía. Dios mío. What about the models we asked them to book for us? I think they'll probably pull out as well. Even the suppliers believe those nasty rumors? Is the messenger still here? No, they've already left. So, no accessories means no brooches, no bow ties, things like that? Not just that. It means no gems, ribbons, gold thread, all the elements that lend life and soul to my designs. But if you take those away, does that mean you won't be able to make your designs at all? Alaf, you stay and watch the shop. Ay, vamos. Let's go. Thank you. In that case, please come with me. Vale, ve al proveedor. Os lo juro que antes había entendido probador. Por favor, ¿nos podemos cambiar de ropa? ¿Se puede cambiar de ropa la prota? Sé que no lo va a hacer, pero bueno, quiero. Y más original. A ver, ¿dónde está eso? Por aquí. Vamos. By the way, we really are just going to talk, right? Of course. I wouldn't do anything to one of my business partners, Ahí especially vamos. when a reasonable conversation. Venger, A ver. we've worked together all these years. The least you could do is allow... Straightforward as all. And when has following convention ever gotten me anywhere? Why hire a meth... Have you read the papers today? I don't like to waste my time on baseless lies and speculation. Maybe that's something you should consider as well. You're right. I only subscribe to the Steambird, and most days I never even read the others. So, these rumors. This... No, not at all. ¿Estás seguro? There you go. Those sort of headlines become old news faster than you can read them. Aquí rumores falsos no, ¿eh? Que me enfado. Bueno, se me enfada más la Chiori. You would think that. But this time is different. Someone paid off the tabloids to publish the same article at once. They even went so far as to leave a copy in front of every house. That's how I first learned of the rumors. Every house? That means someone must have been planning this for a very long time. It seems your rival really pulled out all the stops. What sort of photo? A photo Imagen. of you. Yesterday? Wait, that means... Uter again. Ay, madre. Here, I've got a copy. See for yourselves. No lo voy a leer. Behind the scenes, the true Chiori boutique takes shape. Not a fashion house, but a house of lies. Relying on its close ties to the criminal underworld, the Chiori brand employs illegal competitive... I don't know what happened, and I don't want to comment on things that I didn't see with my own eyes. Still, that photo shows you to be the clear aggressor. Yeah, he was the one who started it, that little... I appreciate you standing up for me, Paimon. But it can't be helped now. That's right. The court of public opinion has already made up its mind. Still, I've got to give your rival high marks for effort.
They even dug up the fact that my father once served time in the fortress of Meripede. But that was so long ago. In the world of fashion, your past is like a piece of clothing stained with mud. Once tainted, it can never be washed clean. They claim that most of your clientele are criminals and that those who buy your clothes are just like... The absurdity. I don't even know which part to laugh at the most. Well, it's no laughing matter. Maybe your clientele are criminals. Maybe they're not. There's even the possibility that they're just people who happen to commit crimes after buying your clothes. But with the way this article combines fact with rumor, trying to determine the truth is practically an exercise of you... Venger, are you... If I were younger, I might have said yes. But I'm no longer that brave young man with nothing to lose. I've got the family business to consider now. I'd be perfectly happy to work with you again after this, but my daughter is manning... Let me offer you a piece... You're free to wait things out, Venger. I'll make my own choices. Have you ever thought maybe that... Have you ever thought maybe this attitude of mine is precisely what paid... Well, fair enough. Then, I suppose all there's left to say is... Perdón, otra vez. Voy a leer tus nuevos mensajes. Ahora medio fonte y no digas Chiori. Literalmente, tío. Asquerosos. A Chiori no, A Chiori sí la respeta. Without the accessories. How could they do this? Public opinion has never been about... I should have seen it from the... Well, guess all we can do is just head back for now. Charlotte. Pero bueno, ¿qué es esto aquí, chiquilla? Charlotte, what are you doing here? Looking for you, of course. Did you see those fashion tabloids this morning? No. You mean that sorry excuse for an article? Ah, sí. Just thinking about it makes Paimon... You too, huh? Whoever wrote that article... Pobrecita la Chiori. Si nadie ha hecho... ¿Por qué le hacéis esto, tío? Os crea la ropa, por favor. It's my pleasure. I've met Miss Chiori several times. I know she's not the kind of person that... She was the one who made the hat and tie for my camera. Monsieur Verite. Speaking of Miss Chiori, do you know where she went? Chiori es una artista, de verdad. She was just here. A ver, vamos a buscarla. ¿Dónde está? No, hombre, no. Callaos. Veréis, me cuento. Me cago en. ¿Qué? 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 Ojalá os hiciera daño de verdad. Me cago en todo. Dios mío. No quiero escucharlas más. ¡Fuera! Chiori, ¿dónde estás? Miss Chiori doesn't often appear. It's also true that her way of... This is a little tip. Wait a second. That would only make the situation... You've got a point. Let's just return to the boutique. A ver. Vale, ya sobre las 2 te pregunto, Adrián, depende de dónde llegue la misión, más o menos. Me dices si me queda mucho o poco, para ver si la puedo terminar. Pero bueno, ya te preguntaré. Ah, esta es la de la boda, ¿no? ¿Se me escucha bien? Supongo, ¿no? Para ver si la puedo terminar. Vale, sí, se me escucha bien. Es que tengo miedo algunas veces porque no sé si algunas veces mi voz se escucha como muy lejos y se escucha muy bajito o así. Tengo la voz potente.
and then... Well, that's a good thing, isn't it? I've always... It is good. It's just... what a shame. Well, see, that... He's seen a lot of wedding dresses in his time doing business. Huh? So wait, that means... ¿Cómo que ok? Ah, vale, sí. Sí, lo del... All the costs and help... Miss Leticia, I'd really like to use ahora supongo que me llegaré ya por la mitad. O así. Ahora supongo que nos dejarán... Siempre en estas misiones siempre nos dejan probar el personaje. En cuanto prueba el personaje significa que a lo mejor ya me estoy llegando al final o así. O no sé si nos meterán... No, en un templo creo que no. Dominio no. Bueno, para que lo sepas, Adrián, el próximo directo ya será exploración por la cima. Que en sí, pensaba haberlo hecho hoy un poquito, si hubiera terminado estas dos misiones, pero se me están haciendo un poco largas. Pero bueno, así mejor. Porque en todos mis directos siempre había mucha exploración, así que descansáis de mi exploración. Y al próximo ya sería exploración, porque ya no tendríamos nada más que hacer. A ver, este mío. Mío. Ah, vale. A ver. ¿Pisa? Ah, la Chiori, tío. Chiori, no. ¿Qué haces ahí? ¿Que te caes? There you are, Chiori. How did you know? She did. I'm not upset. Wanna sit here with me? The view's quite stunning. Está triste, tío. Don't worry. I'll catch you if you fall. Qué mona, tío. All right, don't mind if we... Vale. Vamos a hacer su apoyo emocional. Pobrecita. Me encanta siempre la manera que se sientan las chicas, que ponen los brazos ahí, en la cintura, no sé, pero todas... ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Es? Bueno. Lynette, Fizz. No. Bueno, tiene la skin de Clip. Whoa, Paimon would have never imagined that. But even as rambunctious as I was, it was as if I discovered a whole new world within those vibrant, dazzling fabrics. My parents noticed, and they sent me to study under a famous Inazuman tailor. You were that I wasn't misbehaved, exactly. I just often had strange ideas. Qué mona. On top of that, I hated the... Anyway, a few incidents later... No wonder you left Inazuma. I was angry and frustrated. So, before I left... Well, that's a great dream to strive to... Vaya, sabes, Adrián, que Chiori es de Inazuma, ¿no? No es de aquí de Fontaine. Supongo, ¿no? Porque creo que la primera vez que la viste creías que era de Fontaine. A ver, yo antes de mirar a la visión me di cuenta de que era Inazuma, yo que sé, lleva un kimono, vamos, de Fontaine no creo que sea. Y también creo que no sé si sabes la pista para saber de qué región es, ahora te la digo, cuando pase esto. Porque es fácil. Porque como que en cada región la visión tiene una forma diferente. No sé si nunca te has dado cuenta. Vale, esa es lo de Chiori, ¿no? Bueno, si no ahora te enseño lo de las visiones. Es que así les diferencias antes. A ver. Charlotte's already working on an article to address all those nasty... I don't like duking it out in the press. I know where Uter's clothing factory is located. Sounds good. As for Fashion Week, well, there's always next... No, yo quiero participar, Find incriminating evidence. Ah, vale, menos mal. Hombre, yo quiero, tío. Well, it's true that I haven't quite figured out what to do about that. To tell you the truth, even here in Fontaine, thinking about all that, I just... The sea. Seashells. Ya está. Ya se le ha iluminado. Ya tiene una idea. ¿Cómo? ¿Cómo? Me encanta, como... ¡Saltemos al mar! Vale. Pues vale, es la forma de las visiones. Todos los que son de Fontaine tienen
Es que es la forma. Los que son de Fontaine, la visión es... Bueno, de igual que la amplié, no sé. La visión es así. Como espirales. Los que son de Inazuma siempre tienen como estos, ¿vale? Como la estatua que tenía en Inazuma, la Shogun. Pues así, todos los que son en Inazuma tienen así. Los de Sumero, así como modo una hojita. Los de Mostad, así con puntitas, con alitas. ¿Y qué me falta? Los de Liyue, pues así, modo cuadrado. Y ya está. Y bueno, no sé si se puede ver la Bueno, a ver si se ve aquí. ¿Ves la Chiori ahí? Que tiene como esos 3 puntitos. Vamos, que es de Inazuma, básicamente. Pues ya está. Vale, al agua para todos. Salto al mar. Y... La Chiori está loca, ¿eh? ¿Qué pasa? Hola. ¿Te coges? Ahí, vale. Bueno, ya que es... a ver si puedo hacer este rápido. A ver. ¡Ay, no! ¡Cállate! Es que es muy pesada. ¿Cómo lo hago este? ¿Así? Yo creo que... ahí voy bien. Vale. Ya que había que hacer los dos a la vez. Ok. Morning. Vale, recoge esto. Ok. Si me disculpáis. Vale. No hago nada. Bueno, pues nada. Toma. ¿Y dónde está el otro? Cangrejito. Vale. These should be enough, right? Paimon picked all the prettiest ones in this area. Chiori will be... Everything... Great! So are we gonna head back now and make some new designs? Yes, but don't ¿Cómo va el directo? We've got more than just the designs to worry about when we get back. Sí, en amarillo, ¿no? Bueno, da igual. Llevo 3 horas. ¡Ole! Vale, espero terminarla, la verdad. Todavía me queda como 40 minutos de directo, así que bien. Okay, we've got the materials for the accessories. You mean we have to start from scratch? I should be... Oh no, skipping out on... Si no dormimos, tío. Who's that? A friend of ours who does way too much overtime. Literalmente, tío. Anyway, sleep is... Well, I can't argue with you there. All this... What else can we help with? Ay, qué ilusión, la semana de moda, tío. I suppose all there's left to do Lo que empiece ya. You got it. Wait, what? A ver, obviamente no nos van a cambiar de traje. Pero ojalá. O que nos pongan, yo que sé, algo en el pelo, lo que sea. Quiero algo diferente, por favor. I had to make something work, so I tore up all the clothes that I... If it worked back then, why not now? But you worked so hard on all... I know. That's why... Okay. No need to be nervous. I won't hold it again. Of course. If anyone dared to... Se acaba de mover ese kimono. O sea, rompe... En serio. Porque tengo el de Lillo, la visión de Lillo. O sea, del Geo. A ver, vamos. Vale, nada, es broma, vamos. Joder, tío. Pero me da...
En serio, Chiori. A ver, bueno. A ver, es una forma de desestresarse, pero bueno, así no sé. Good job. That should do it. Chiori, are you all right? Sorry for taking ¡Nadia! I got ¡Mi caught niña! up. Te queremos. Whoa. Who did this? Give me their names. Since they're all too eager to tear up other people's clothes. Yo, Nadia es la mejor. Maybe you should calm down a bit first, cause you see... Huh? What is this, a soap opera? I was the one who asked the traveler to... Oh. So that's what happened. Nadia sure is scary when she's angry. If there's one thing I can't stand, it's a false... You and Chiori are really... Of course. Everyone knows that Chiori makes the most gorgeous outfits in town. Now, if only you'd give me the contract for your uniforms as well. As if you'd enjoyed... Plus, with how much intel se viene la parte graciosa. Vale. A ver. If I had it my way, it would be the other way around. Anyway, we both know why I'm here. Tell me. If it's not too much trouble, can I borrow some skilled hands? Oh, no problem. I've got a few of those guys all ready. When are you going to get started? Actually, there's something else. Ask away. Oh, and Traveler and Paimon, could you help me pass word to Lynnie and Lynette? I'll need their help as well. Vale. I'm done with my interview. Has Miss Chiori... Hello. What happened to the boutique? Who did this? Give me names. I'll make sure every last one lands a full... Dios mío. Madre mía, qué preocupación. Not this again. Esta es la parte graciosa. A ver, estoy graciosa, pero... Vale. Lynette y Lynette van a ser maniquís de pruebas, o sea... ¿Van a ser modelos o qué? Porque quiero que sea. ¿Esa era la parte graciosa que decías? Ah, estoy graciosa, pero creo que me voy a reír más. A ver. Ayuda. Ayuda. Epa. ¿Pero esa es la parte graciosa, sí o no? ¿O viene ahora con Lynette y Lynette? A moment later and you'd have missed us. We read the article in the papers. We were just about to go... She helped design a number of our costumes in the past and even sponsored one of our performances. Es que es magnífica la Chiori, tío. Oh, perfect. She was the one who sent us. In that case, I assume that there's... Okay, so it's like this. Is that all we'll need to do? Should be a piece of cake for the two of us. Me parece que este directo va a durar como el anterior, ¿vale? Pero bueno. Se supone que el anterior lo hice para... o sea, quiero que mis directos duren como 2 horitas. Pero bueno, creo que va a llegar a las 4. Pero bueno, para que dure mucho. El próximo directo, yo que sé, durará poquito. Tampoco es exploración. No lo haré tan largo. Courtesy first, confrontation second. Yeah, something like... Understood. Then we'll have faith in her. Al final he puesto música, bueno, da igual. Creo que para lo que queda. Okay, then let's also do as Chiori said and meet up. Oh, Paimon sure hopes she won't have... ¡Ole! Tío, ya casi queda... Ya no que me quedan a paso el 59. ¡Ah! Espero 2 días. Espero. ¡Ay! No he condensado. Se me ha olvidado. Espera. ¡Ay! Quiero ir a la reja... te tengo que enseñar la rejatetera que, bueno, la he diseñado un poquito, ¿vale? Un pocket. Vamos un momento ahora, que te la voy a enseñar. Bueno, como ves, estoy mejor de dinero. Jeje. Voy a la rejatetera un momentito.
Hasta me cambia el mapa, ¿vale? Ahora me voy a quedar con este porque es más japonés. Bueno, más bonito, me parece mucho más bonito. Antes tenía el de, bueno, uno más verde, no me acuerdo cuál, ahora te lo enseño, pero me lo he cambiado. Mira qué bonito, es precioso. A ver, al principio quería el del agua, que encima es nuevo, pero creo que todavía no puedo. Pero creo que me voy a quedar con esta al final, porque es muy bonito. Mira todo el mapa, porque ya la tengo a nivel 10. Está chulo. A ver, solo he diseñado tres cositas, tampoco, porque el otro me daba pereza. Pero dentro de la casa, fuera no tengo nada. This realm is Vale. if you ever Te lo voy a enseñar. También la casa la tendría que cambiar de un poco de sitio porque está un poco raro. Pero bueno, se me ha puesto aquí, no la he cambiado. Vale, todos los personajes que había puesto, que están ahí, donde la amistad, los tengo aquí metidos en casa. Mira, primero tenemos un perrete francés. Mira qué majo. Un gatete. Bueno, aquí he puesto, no sé, unos sillones. Hay como una aranara. Bueno, esto es un poco soso, ¿vale? Vale, solo he cambiado las habitaciones de aquí, ¿vale? Las de arriba, bueno, esta no he hecho nada. Vale, aquí he puesto la cocina. Aquí con la Beido. Con la borracha, que bueno. También soso. Pero bueno. Ven aquí. Y el otro gatete, bueno, que se me ha escapado. Ese gato es de aquí, ¿vale? Aquí he hecho como una especie de biblioteca, que aquí está la Yoimilla. Así, por la cara. Luego, aquí he puesto a alguien. Aquí al Kaya, tenemos aquí al Kaya solitario. Y aquí esta habitación es muy grande. Tenemos al Mika, al Chinkyu y al Razor. Y por aquí tenemos al Gami y al Kabe, vamos. Increíble. ¡Ay! ¡Qué mono! Ven, anda, ven aquí. ¿En serio me sigue y baja las cándalas conmigo? No me lo puedo creer. ¿Me sigue? ¡Qué mono, tío! Es que es adorable. Anda, ven. ¡Ay! ¡Que baja las escaleras! ¡Qué mono! No sabía que me podía seguir tanto hasta subiendo escaleras. Ven. ¿Se ha sentado? ¡Qué majo! ¡Ole, cómo viene! Vale, no me distraigo más. Vale, chao. No sé, me pongo aquí. Que mola. A ver, que todavía me falta un montón de cosas, pero bueno. Quería añadir, porque cuanto más cosas añada, más dinero de esto de la tetera me dan. Y así puedo comprar más cosas, pero bueno. Lo hice eso como en media horita o así, tampoco. A ver, en sí no me gusta mucho, está feo, pero vamos. Algo sirve. A ver, espero 2 días. Bueno, es que no sé si quiero que me responda esta pregunta. Que si nos van a dejar probar a Chiori. Es que tal y como lo estoy viendo, no sé en qué la podemos probar, la verdad. Bueno, venga, me da igual. Contéstame la pregunta. ¿Nos van a dejar probar a Chiori o no? Porque creo que hubo una misión de 5 estrellas, no sé qué personaje, que en toda la misión no nos dejaron probarlo. No sé. Ole.
Chiori-san. Oh, you're here. Chiori! How are the new outfits? Just a few steps left now. Wow, that's cutting it real close. Ay, por Are favor, que haya la you anima... okay without you? Sí o sí, presiento que la animación va a ser en el desfile. Por favor, que hagan una animación así. Me encantaría, tío. His factory is usually open to the public. We're just curious customers. Well, Anyway, Uter's factory is right over there. why would he open a factory over there? We have different marketing strategies. While I specialize in high-end custom garments. All right. Ugh. You make a good point. Let's all be on our guard. Quería enseñarte una cosa. No sé, estaba pensando sobre la Lynette. Que bueno, la espadita. Así. La que te dije que la consiguieras. Así es muy chula. Además la pega mucho. Y como es de Fontaine, le sale este humo morado así. El Usha. Todo. Le tengo que dar un poco más de amor. Se lo voy a dar. Me estoy gastando... No. A ver, no. A ver, que me quedo sin dinero, por favor. No seas tonta. A ver, arriba. Anda, que vaya a casa, ¿eh? Esto es la fab. Ajá, lo sabía. Pues me quiero un equipo de Chiori. No, esto no es. Ogamin, la Yoimiya. Aquí me voy a poner al albedo. Understood. Bueno, a ver, es que el Goro lo tengo un poco raro, ¿no? La verdad. Lo voy a hacer así. Toma ya. Primero... ¿What? ¿Ah? Se me ha bugueado. Primero, si vas a probar... Segundo, si hay animación, pero un poco... A ver, la animación sí o sí siempre hay. Pero no me digas cuál es, ¿eh? Que yo supongo que será lo del desfile. Y por donde llegas estás a punto de probar a Chiori. Y por donde llegas te quedas... Vale. Pues entonces ya crees... ¡Ay, qué bonita! Oh, ya. Equipo Chiori. A ver, como la tengo a la quinta es un poco rara. Pero bueno. A ver. Y el dominio, la animación, los diálogos y... Ah, vale. Vale, pues entonces sí que me da tiempo a terminar. Perfecto, mira. Es un huevo, tío. Paimon, cállate, por favor. Ahí está chillona. A ver. Venga, hola. Ah, qué chulo. Vale, pues sigo el huevo. ¿Es esto un museo temático o qué? Bueno, también como tengo al Chinkyu, porque a ver si pega algo. Bueno, sí. Al Chinkyu. Bueno, espera, los artefactos. Serán un poco caquitas, la verdad. Un poquito. Pero bueno. A ver. Sigo al huevo. Si pulsas y mantienes la elemental y pulsas... No, eso ya lo sé. Cuando probé a Chiori ya lo sabía. O sea, si hago... Ahí, modo... Toma. Y... Así. Modo rotación chula. No. Tengo una florecita ahí. Yo, mira que... A ver, es majo el huevo, pero vamos. A ver.
These are the fitting rooms. Please use them at your leisure. Huh? There seems to be something Esto es in un the ascensor. ¿Qué es fitting esto? room. Oh. Es un ascensor, ¿no? Why did the door just close? Hold on tight, Paimon. Me he bugueado. Estoy levitando. Soy Jesucristo. Que estoy levitando. A ver, ¿qué pasa si salto? ¿Qué? It seems to have stopped. A ver, tengo... Vale. A ver, ¿cómo hago la...? Bueno, me da igual cómo haga la rotación. Toma y... Creo que solo voy a usar Albedo y a Chiori, ¿eh? Toma ya. Nah, increíble combinación. Pero la espada todavía estará imbuida de geo. Como Ketching, más o menos. Vale. Vale, ¿puedo nadar? No, ¿no? Vamos, les voy a tener a los otros personajes de... Allá vamos. Bueno, hago así. Luego, bueno, si me dejas, usted. Bueno. Ah, no voy a... A ver. La ulti de Chiori no la voy a gastar. La uso. Vale, a ver, Chiori mola. Pero no sé, siento que con Albedo mola más. O sea, no sé, me recuerda mucho a Albedo también. Pero bueno. Además, esta espada le servirá mucho a Albedo en sí, ¿no? Esta espada creo que le sirve mucho a Albedo, ¿eh? En sí. Vale. Soy como un... Espera. ¿Eso me hace daño? Voy a quedar así, ¿eh? Ah, no me da. ¿Qué es eso? ¿En serio hacen ropa aquí? Qué asco, tío. Never mind issues with shrinking. That's terrifying. Ahí, pruebas. This way he won't be able to try and deny anything in court. Doesn't look like there's a path here. Follow me. Let's go up. Vale, tengo que seguir por aquí, ¿no? Ay, no, es que es muy bonita el Chiori. This place seems like some... Huh? What's going on? Our way in's been blacked. Seems like he knew we'd be... You did say he knew you really well, didn't you? Yes. And that's because... ¿En When Madre I mía. first came to Fontaine, we were both fledgling designers who longed to gain a foothold in the world of fashion. In the beginning, we both wanted to make clothes that would stand out from the crowd and shatter tradition. The kind of clothes that would turn heads. But with every criticism we received, and every sponsor that rejected us, Uter's confidence disappeared a little. Finally, right before Fashion Week, he came to the conclusion, for my part, I gambled it all, and devoted everything I had to that 1 week.
I came out the other side with something that really means. You received the acclaim of all fun. I don't know the exact detail. He's just jealous of. Well, let's focus on getting out of here first. Missing the show is as good as letting him win. There are some control panels over. Okay. A ver. Oh, that doesn't seem to have done anything. That didn't do. A ver. Vale, tengo que... Vale. O la ulti. A ver. Ah, me encanta. Ven aquí. Burst forth. Witness the power of Holaaa. Huh? Nah, pedazo de equipazo. Look over there. Increíble. Seems like there's a way out. Maybe we can use these Vale. mechanisms to get higher. Tengo escaleras por ahí. Intrusos. Pero tienen tantas alarmas que es una fábrica de ropa, tío. Y... ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo llego? ¡Epa! Vale. Ah. Vale, tengo una idea. Y subo. Vale. Madre mía, si va a estar esta vocecita todo el rato, qué pesada. Cofre. Es el primer cofre que me encuentro. Seguro que me habré saltado algo. Lo malo de... Adrián, ¿qué me pasó a tu letra? Lo malo del dominio es que la voz de... Ya, no sé. Pero ¿cómo has puesto esa letra, tío? Qué pesada. Yo es que es muy bonita, Chiori. Es muy bonita. En algún futuro la voy a tener. Sí o sí. Que me gusta. A ver. Espera, espera. Vale, creo que tenía que... Te lo dije. Vale, creo que tengo que subirme en esa. ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué te da? ¡Ay, qué pesada! Corre, ahí. Y... Vale. Buah, tengo miedo. Un momento. No, corre. Creo que tengo que subir con eso. O no, no hace falta. Vale. ¡Cállate! ¿Te callas ya? ¡Epa! Cofrecito grande. Tengo que nadar con... ¡Oh, qué asco! Vamos, Chiori. A nadar. Tan, tarararán, tararán, tatana, tatán. F. No, que hubiera saltado como el delfín. ¡Ay, qué asco! No, no, no. Quita, quita. Fuera, fuera, fuera. Qué asco. El agua está gris. No, quita. Ah, no, espera, quiero saltar como delfín. Bueno, da igual. Vale.
Epa. Finally, the entrance. At last. Vale, creo que ya... Vamos, como que me dais mucho miedo, la verdad. Chiori, ataca. Oh. Ay, Those chambers couldn't hold you, I see. pelotudo. The evidence on your person, you mean? Well, Yo ya estoy preparada, ¿eh? ¿Tú, Paimon? Mechanical guards? Really? oh, but this What? Destroying? proving that fashion. You know what your Spare me the lecture. fashion is about? Well, once the people witnessed their former darling's spectacular fall, That's what you've been trying to prove all this? he realized long ago how utterly You gave up on your dream. But that was... You think you understand. This whole... pathetic. You're right. But more pitiful. You. Eh... Yeah, just leave us. No. You go instead. It'll be Se fine. enfadó, se enfadó. Some... Catch up with us soon. Chiori, confiamos en ti. Are we? Como lo haya dado con la espada, mola un montón, ¿eh? Held back all this time. No, hombre, no. Our past partnership Bueno, que with se hubiera visto, tío. But all that changed after our... Still trying. No matter what you've been through. No matter... If I may borrow the words of a friend. Allow me to show you. Vale, vamos ya, ¿no? O esa es la animación. The Chiori brand represents more than A ver, a ver, a a ver. person or a trademark. It's a way of Qué life. bonito. Nah, qué bonito. Qué bonito. Es precioso. Greetings, friends at Fontaine Fashion Week. Feast your eyes on the extravaganza that Chiori Boutique has prepared for you today. Nah, que... Bah, es que las animaciones cada vez son más bonitas, tío. Es que me encanta. Brilliant, dazzling, and wholly unique. And most Wow. importantly, An enduring, never say die spirit. That's the true meaning of the Chiori brand. Chiori, And ¿y ahora estás bien? let's welcome the thundering seamstress, Miss Chiori herself. ¡Vamos! Chiori. Wow. Nah, eso sí que es una entrada. Wow. Lights, cameras, over here, please. A ver, a ver. Let the show begin. ¡Ay! ¡No! ¡Wow! world may change. ¡Oh! Fashion ¡Oh! along with ¡Oh! it, but ¡Wow! Chiori will remain No. the same. ¡Ahora no! ¡No! Which is too great. ¡Oh! It ¡Qué bonito! caters to no one. ¡No! ¡Qué bonito! The times, ¡Oh! ¡Wow! rather, El Lynetto Chiori will está always be the precioso. fashion of our time. Finally, let's not forget. ¡Wow! ¡Wow! Pero qué belleza es este. Only those who do not give up on their dreams are worthy of this brand. ¡Buah! Nah, no, qué bonito. I suppose all that's left to say is happy fashion. Lo mejor son las skins, ya verás. La de Navia la tienen que hacer. Sí, la de Lynette está muy chula, pero... A ver, yo creo que la que más harían... Aunque no, yo creo que a mí la que más me ha gustado es la de la de Kirara, ¿eh? Me ha gustado, ahí modo kimono. No, pero la de Lynette estaba súper bonita, la verdad, me gustó mucho el peinado. Nah, qué bonito, ha sido precioso, tío. Qué bonito. Buah, justo me da para terminarlo. Perfecto. Sí, tienen que hacer muchas skins, ¿eh? A ver. Perfect. A ver. Oh, that looks great. ¡Ay, qué bonito! Of course. I didn't know you'd make a brand new signboard. I made it before Fashion Week. Well,
How can you become renowned through all of Now that you mention it, perhaps our magic troupe could use one of those. Our signatures are the Grinmalkin cat and the ball. Qué bonito. Oh, Pear would need an Sí. How? Vale, Perse es el pingüino robo de Feminede, ¿vale? Por si no lo sabías. So, does that mean your signboard is going to be too? That sounds super and a bit cramped. Miss Chiori, I'm done taking pictures. You can expect the article in tomorrow's Steam. Thank you, Charlotte. It's my pleasure. Nada, me ha encantado. Está muy chulo, ¿eh? La animación me encanta. Custom order any accessories you need for Monsieur Verite. Of course. The same goes for you too, Linny and Lynette. What about something other than a costume? Thank you, Chiori. It's much. Well, I don't really need anything. I don't need anything either. So long as you continue to request more. Actually, that reminds me. Huh? About that. The Spina di Rosula has prepared a special vehicle for you, so you can just get in. La amamos. La cara de Paimon. Bruce. Nah, tenía que haber participado también Che Bruce, tío. Disrupting public order at the show. Appropriating venue lighting. Shivers, we can If you come across anyone who matches those descriptions. Enjoyed that, didn't you? Says the one who pulled that stunt earlier. How about you? And if I had, would Se you supone que, aparte de Navi, aparece Charlotte. But it would have at least spared me a whole lot of anxiety. Espera, ¿te acuerdas de la escena que te mencioné que era graciosa? Pues se supone que aparte de Navi aparece Charlotte. Pero no sé por qué esa escena cambia tan... ¡Ah, vale! No, si Charlotte ya ha salido. ¿Has estado? No, si después de Navia, después de lo de Navia, ha venido Charlotte y ha opinado igual que qué ha pasado con la tienda y todo eso. ¿Te referías a eso? Yo sí que lo he visto. Oh, by the way, Chiori, I ran into... I don't need to hear it. I'm sure... You know... Thanks again. My pleasure. Oh, and one last thing. That was really quite an amazing show. Ah, pues no. Joder. Tío, ¿verdad? El gato. Traveler, Paimon, could you go wait for me at that place with the view? I'll let you know we'll be a little late. There's some... Oh. A ver. ¿Cómo termina este final? Lleno de tela y moda. Vamos con Chinkyu, porque está la moda. Vale, vamos con el Chinkyu. Seguro que el traje de Chinkyu lo ha hecho Chiori, ¿eh? Seguro. Sorry to keep you waiting. Ay, ¿qué pasa? Here, take this. A ver, ¿qué me da? ¿Qué me ha dado? ¿De dónde me la ha puesto? No, ahora es que... ¿Pero dónde está el broche? Tío, póntelo. Por favor. There were even times Oh. when I felt like I had to... Well, we may have helped a little. I know for certain that was not the case. I've chased my dream for so long that I've come to understand something. Apart from conviction and persistence, the thing that matters most is having friends who believe in you even when you don't believe in yourself. A single person can only do so much. Without all your help, Chiori Boutique could have easily fallen to ruin. Well, Hyman doesn't think it would have ever gotten to that point.
Not if you had anything to say about it. But, Perhaps my words were a little pretentious, but they do reflect how I truly feel. I'm confident in the quality of my work. well, guess there's nothing to worry. Should we go back? Oh, yes, of course. You know, ¡Ah! ¡Terminamos! ¡Ole! ¿Y eso? El broche. Ah, ese es el broche. Bueno, mira los animales que tengo también. Mira los perretes y todo. Por aquí. Jeje. ¿Dónde está el broche? Y la tengo la comida de pavo. No sé dónde está el broche. Tengo cosas súper bonitas en sí. Vale, pues nada. Pues ya hemos terminado. Hola, esto es de... Wow. Bueno, pues nada. Ya hemos terminado. Pues sí, yo creo que ya no voy a... Justo voy a cortar, justo hemos terminado las dos, así que perfecto. Ya la expedición de la cima ya no, la hacemos el próximo día. ¿Vale? Bueno, para que veáis... no, a ver. Bueno, la cima subterránea tengo un 65%. Y aquí tenía un 50, sí, 55. Ole, sí, ya hemos terminado. Vale, el próximo día, exploración de la cima. Y no voy a hacer mucho más porque, bueno, a lo mejor parte del evento, o no sé si ya lo habré terminado. Vale, próximo sábado a lo mejor hago directo más tarde, porque no quiero que dure tanto como este. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. A mí también, o sea, a mí me ha encantado. Soy pelotuda. Vale. Bueno, tío, me han gustado mucho las dos misiones. Entre Lynette lleno de gatitos y la Chiori llena de moda. Y bueno, pues nada. A mí también, o sea, a mí me ha encantado. Soy pelotuda. Aquí, vale. Me estoy liando. Espérate. No, me estoy liando, ayuda. Aquí, ¿no? ¿Es esto? Y es que le he quitado, me cago en todo. Ayuda. Es esto, ¿no? Clave se duplica. ¿Cómo es algo de esta ayuda? Joder, es que mira que soy una pelotuda, tío. Me cago en todo. ¡Ah! Aquí, mira aquí. A ver. Adrián. ¿Cómo se corta ya? Por favor. Ayuda. A ver. No, porque aquí ya es... Aquí es dentro del directo. Ah, bueno, antes de eso, dadle like, por favor. Que me apoyéis mucho, porfa. ¿Cómo se quita esto? Ah. Crear... espera a que cargue, si no... ¿El qué? Joder, tío, me cago en... Ay. Gestionar vídeos. No, ¿no? ¿O sí? ¿Es esto? Joder, que ya me tengo que ir. A ver. No, aquí no es. Quita. No, es que... Ah. Bueno, sí, aquí ya le voy a dejar...
Ayúdame. ¿A que cargue el qué? Por favor. Vale. No, ya no... Ya no toco nada. ¿Que cargue el qué? A ver, es que... No era aquí a crear. Emitir vídeo. Es que si ya está uno emitido... Quiero que me lleve a la página esta para cerrar aquí. Emitir... Ese es... Ah, vale, claro, que espera que cargue esto, ¿no? Supongo. Vale, vale, a ver. Espérate. Que no sé cómo se corta. Está bugueado, ¿verdad? Es que no sé cómo lo... Si lo dejo aquí y dejar transmisión, ya está. No sé. Que se te ha bugueado. Es que he quitado sin querer el YouTube. Vamos a entrar normal. Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Salud. Ah, a lo mejor era aquí. No, es que aquí se entra normal, pero... Pues yo nunca he entrado aquí. Ah, así. Mira la sala. Ah, a ver. Ah, aquí. Vale, ya está. Vale. Bueno, pues como habéis podido comprobar, soy un poco pelotuda. Perdón, sigo siendo novata. Ahora sí, espero que os haya gustado. Dadle muchos likes, suscribiros para más contenido, para más directos. Y nada, nos vemos el próximo sábado con mucha exploración. Bye bye, chau chau, adiós señores, adiós. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow.